Bueno, buenas tardes y buenas noches, de acuerdo a donde se encuentren. Soy el doctor Federico Remis y junto con el doctor Guillermo Azulay tendremos el placer de coordinar este módulo musculoesquelético como parte del Congreso Argentino de Diagnóstico por Imágenes en su formato virtual. En primer lugar, quería agradecer el esfuerzo y la dedicación que pusieron tanto los presidentes de las sociedades como el doctor Daniel Misler y Carlos Tapier, así como los responsables presidentes de los congresos, la doctora Claudia Teja y el doctor Alberto Marangoni, al comité organizador, ¿Cinta de bebé? No tengo cinta de bebé. Martín, y por último al comité científico a cargo del doctor Docampo y Sebastián Rossini. En esta oportunidad vamos a poder disfrutar de dos charlas de primer nivel a cargo de dos top 10 de la radiología y el intervencionismo musculoesquelético, como son el doctor Luis Erezal Pesquera y el doctor José Luis del Cura Rodríguez. Cada uno va a dar su exposición, al final de la misma vamos a hacer las preguntas correspondientes para cada uno y posteriormente vamos a continuar con el mismo formato para la charla del doctor del Cura. Bueno, el doctor Luis Erezal Pesquera nos pidió, y a quienes lo conocemos con su humildad que lo caracteriza, que lo presentemos como director médico del Centro de Diagnóstico Médico Cantabria en Santander, España. Pero como sabemos, Luis es un amigo de la casa, es un gran profesor de la radiología musculoesquelética que tiene reconocimientos y magna cum laude, creo yo, como goles debe tener Messi. Así que con esto está más que dicho de las características y virtudes que tiene Luis. Disfruten de su charla amena, didáctica y con imágenes espectaculares, como siempre nos tiene acostumbrado. Luis, te cedo la palabra y cuando quieras y desees, por favor, nos compartís tu pantalla. ¿Me oís bien? Buenos días, buenas tardes aquí en España. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer. La pena es que ahora esto no lleva el asado que me invitabais habitualmente. No sé si me vais a mandar algún bife de chorizo por online, pero bueno, estaría bien. Ojalá podamos dentro de nada poder compartirlo y unos buenos vinos argentinos. Pues si queréis empiezo con la presentación. Voy a hablar de resonancia del codo. No sé si me estáis viendo o no. He perdido. Se está viendo parcialmente la pantalla. Si querés, Luis, podés dejar de compartir y volver a compartirla, a ver si se pone completa. Ahí está. A ver ahora. ¿Ahora me veis bien? Ahí está, perfecto. Vale, si hay algún problema me lo decís. No sé si funciona el puntero, pero bueno, he intentado señalizar casi todas las diapositivas para que no haya problemas. Vamos a revisar fundamentalmente anatomía del codo y patologías muy frecuentes. En cuanto a la resonancia del codo, sabemos que tenemos todas las opciones, resonancias de alto campo, algunas resonancias en el mercado dedicadas para estudio musculoesquelético. Es casi tan importante a veces con el campo magnético tener antenas específicas, que en el tema del codo hemos mejorado mucho con las nuevas antenas flexibles que permiten un estudio muy cómodo fuera del isocentro del imán y con una alta calidad. Cuando estudiamos al paciente hay dos alternativas en resonancia magnética. Una, hacerlo con el brazo al lado del paciente. Para eso, si tenemos un túnel ancho, como nos pasa a nosotros, es interesante desplazar al paciente dentro de lo posible hacia el isocentro del imán, desplazar hacia el lado contralateral para acercar el codo al centro del imán, donde vamos a tener mayor relación señal-ruido. El brazo se debe colocar, como vemos en esta diapositiva, con extensión y supinación, con la palma de la mano mirando hacia arriba. A mí personalmente me gusta más hacer los estudios con antena tanto flexible como de rodilla en posición de Superman. ¿Es incómodo para el paciente? Puede ser, pero el paciente se va a hacer un estudio de una media hora y la calidad que vamos a tener y el diagnóstico que vamos a tener es máximo. En cuanto al protocolo de resonancia, cada uno tiene su protocolo y es un poquito variable. Para mí lo básico y fundamental de los estudios de resonancia magnética es contar con con secuencias de densidad protónica, supresión grasa en los 3 planos del espacio.
hago los 3 planos en densidad protónica, suspensión grasa y luego axial y coronal T1. No estaría mal hacer cortes 3D que nos permitirían reconstruir en plano algunos ligamentos de trayecto oblicuo. Es muy importante trabajar con campo de visión pequeño, entre 12 y 16 centímetros, y por supuesto siempre con grosores de corte para estructuras anatómicas que no son muy grandes, de menos de 3 milímetros. Una de las cosas que más irrita cuando ves las resonancias de codo es que muchas veces están muy mal planificadas, incluso en grandes equipos de resonancia. Es muy importante planificar bien los cortes para identificar mejor las estructuras anatómicas. El plano coronal, yo siempre inicio el estudio con un corte en el plano axial, y la secuencia axial T1, que ahí no tenemos demasiado problema para programarla sobre el survey. Cuando tenemos el axial T1 veo la línea biepicondilia que está marcada en la imagen de la izquierda, y es como programa el corte coronal, siguiendo siempre sobre el survey sagital el eje de la diáfisis del húmero. De esta forma tenemos el corte coronal perfecto y perpendicular tendríamos el sagital. Una de las cosas a tener en cuenta, que es otra de las cosas que pasa sistemáticamente, es que los cortes axiales se centran sobre la interlínea articular, y tenemos una estructura muy importante que se va a valorar fundamentalmente o principalmente en el plano axial, que son los tendones distales, el tendón del bíceps femoral y el tendón del braquial anterior. Estos tendones se van a insertar, como vemos en estas imágenes de la izquierda, aproximadamente 5 o 6 centímetros distales a la interlínea articular, y quedan casi siempre fuera en el plano axial de la mayor parte de los estudios en muchos centros. Esta es una de las partes que tenemos que insistir siempre nuestros técnicos. Quiero ver el plano axial que coja hasta la tuberosidad bicipital, para ver el bíceps. Recordar brevemente la biomecánica. El codo es una articulación muy estable, es una articulación triartrodial con 3 compartimentos: radiohumeral, cúbito-humeral y radiocubital proximal. Las estructuras articulares del húmero distal, tanto la trocleohumeral como el cóndilo humeral, tienen una inclinación de 30 grados anteriormente para favorecer las funciones fundamentales que tiene el codo, que es la flexión, una flexión que va desde 0 a 140 grados. Y la cavidad sigmoidea menor del cúbito, que se articula con la cabeza del radio, es la principal articulación para la pronosupinación, para permitir la pronosupinación del antebrazo, que va a ser más o menos de más 80 a menos 80 grados las principales funciones del codo: flexión y pronosupinación. Revisamos brevemente las patologías, empezando por, de largo, la más frecuente de todas las patologías del codo, que es la patología tendinosa con un protagonista principal, que es la epicondilitis lateral. Cuando valoramos el número de resonancias magnéticas que se hacen en cualquier centro, la inmensa mayoría de gente nos va a decir que el porcentaje es muy bajo, probablemente en muchos sitios no llega ni al 1% de las exploraciones. Eso hace que cuando se hace a veces no sea la mejor exploración que queda. Nosotros, como trabajamos mucho en patología laboral, sí que vemos bastante patología de codo, y va muy ligado a la epicondilitis y al control postquirúrgico de la epicondilitis. Sabemos que es muy frecuente, sobre todo entre los 30 y los 50 años, afectando al brazo dominante, que se llama codo de tenista porque sí que los deportes de raqueta, todos los deportes que trabajan por encima de por encima de la horizontal, van a predisponer a la sobrecarga del compartimento extensor supinador, del tendón extensor común, que se va a insertar en el epicóndilo. Sabemos que dentro de las diferentes porciones del extensor común, la que se va a afectar prácticamente siempre es la anterior y medial, que es el extensor radial corto. Esta afectación va a ser progresiva, desde tendinosis, rotura parcial a rotura completa, y muchas veces se va a asociar también en los grados avanzados, como veremos luego, a lesiones del ligamento colateral externo, lo cual cambia diferente pronóstico. Y un porcentaje variable van a requerir tratamiento quirúrgico. Esto realmente cambia mucho dependiendo del origen del paciente. No es lo mismo el paciente deportista que el paciente laboral. Recordar brevemente la anatomía: el extensor radial corto, el extensor común de los dedos, extensor cubital del carpo, van a confluir en un tendón conjunto que denominamos extensor común. Este extensor común, cuando empezamos en resonancia magnética, nos gusta mucho valorarlo en el plano coronal. Y el plano coronal, como vemos aquí, lo valoramos muy bien. Vemos perfectamente el ligamento colateral radial propio y vemos superficial el extensor común. Pero a mí me gusta, y es otra de las cosas que hay que insistir a los técnicos, que nos incluyan en el plano sagital bastante periféricamente para ver bien los tendones en sagital, porque el plano sagital es muy importante para valorar la extensión anteroposterior de la rotura, un poquito similar a lo que hacemos en el manguito rotador con los cortes sagitales. Y lo mismo, el corte axial también es importante para definir qué porciones tendinosas y qué extensión tiene la rotura, mucho más que el plano coronal.
Sabemos que es una patología progresiva con diferentes grados. Primero se empieza con tendinosis, como vemos en la imagen de la izquierda. Empieza la rotura parcial, que normalmente aparece, como digo, en el extensor radial corto, y progresivamente se van afectando el resto de porciones tendinosas en el extensor común de los dedos, y normalmente el último en afectarse va a ser el extensor cubital del carpo. Todas las patologías hay que valorarlas en los 3 planos. Es un principio muy básico en resonancia magnética. Siempre tenemos una tendencia a solo mirar el plano coronal para valorar la epicondilitis. Aquí es verdad que lo vemos muy bien, una rotura parcial, pero definimos mucho mejor la extensión anteroposterior en el plano axial, e insisto, como vemos en esta imagen, es muy fácil identificar que está afectada la porción del extensor radial corto y del extensor común de los dedos en esta epicondilitis ya más avanzada de grado 2. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos rotura tendinosa, en mayor o menor grado, es probable o es una posibilidad que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en pacientes que no responden al tratamiento conservador, que puede estar roto el ligamento o el complejo del ligamento colateral radial. Como en este paciente vemos una epicondilitis con una extensa rotura prácticamente completa, queda una pequeña porción posterior del extensor radial, del extensor cubital del carpo. Vemos que si nos fijamos donde está marcado con la flecha, nos marca una rotura de la inserción del complejo ligamentario externo. Tanto el colateral cubital lateral como el colateral radial van a provocar una inestabilidad subclínica que está en el origen del fracaso de estos pacientes en el tratamiento conservador. En cuanto a la epicondilitis medial, es mucho menos frecuente, va a afectar a la musculatura flexora pronadora, al tendón, el flexor común, que se va a insertar en el epicóndilo medial. Está conformado, pues, como vemos en este esquema de Pau-Bolanó, por el pronador redondo, flexor carpi radialis, palmar largo y flexor carpi ulnaris, el flexor cubital del carpo. Se van a insertar en el epicóndilo medial, que es más saliente que el epicóndilo lateral. Insisto que esto hay que valorarlo en todos los planos, y en el plano sagital vemos cómo individualizamos perfectamente cada porción tendinosa, incluso en varios cortes, cuando hacemos cortes finos, y nos permite analizar muy bien esta patología. Y lo mismo en el plano axial, vamos a identificar individualizadas en el caso de la epicondilitis, de la anatomía del flexor común, vamos a individualizar perfectamente cada porción tendinosa aislada. Y lo mismo que en la parte lateral, vamos a tener una tendinosis que puede progresar a la rotura. Con mucha menos frecuencia que en el lado lateral vamos a tener roturas, pero también las podemos tener. Aquí vemos ejemplos de una tendinosis marcada con flecha en la imagen de la izquierda, una rotura parcial amplia y una rotura completa, que, como digo, no es tan frecuente como el lado lateral, pero las vemos. Insistir, una vez más, como en el lado lateral, en la parte medial hay que valorarlo en todos los planos. Lo vemos en el plano coronal, perfectamente, marcado con la flecha, la rotura de la porción anterior, el pronador redondo, es el que más se va a afectar de las porciones tendinosas del flexor común. Vemos la extensión en el plano axial y vemos como el plano sagital todavía nos define mejor esta afectación selectiva, sobre todo del pronador redondo. En los niños, en el esqueleto maduro, niños y adolescentes, sobre todo atletas, esta es una patología que se ve mucho en los deportes de lanzamiento. Nosotros tenemos muy pocos casos realmente. Es el codo de las ligas menores. La parte más débil no es el tendón, sino es el núcleo de osificación, es la apófisis. Y entonces solemos tener, o podemos ver en estos pacientes, por sobrecarga o por tracción mecánica crónica, apofisitis, despegamientos en mayor o menor grado, edema óseo, dolor en pacientes que lo que tienen es un ensanchamiento de la fisis inicialmente a mayor de 3 milímetros, es un signo que vemos en la radiología convencional, y en resonancia magnética lo mismo, además de los signos evidentes que vemos de edema e inflamación local. Otro de los tendones que vemos con bastante frecuencia que nos va a dar patología es el tendón distal del bíceps, sobre todo en nuestro medio lo vamos a ver en trabajadores manuales, el mecanismo típico de extensión brusca, un paciente que está haciendo una contracción o flexión activa que provoca la rotura del tendón. Como premisa, como en la mayor parte de los tendones, para que se rompa un tendón tiene que haber una tendinopatía degenerativa, una predisposición previa. Vamos a tener el tendón lo mismo que en los restos de los tendones, tendinosis, degeneración angiofibrolástica, rotura parcial, rotura completa, y es una patología que vamos a ver con bastante frecuencia. Ahí realmente el tendón distal del bíceps va a converger la porción larga y la porción corta. Cuando valoramos en resonancia magnética muchas veces individualizamos estas dos porciones, y en cualquier caso, aunque no las individualicemos y formen un tendón que nos parece un tendón único, siempre en la huella, en la tuberosidad bicipital, vamos a tener que la parte superior es la inserción de la porción larga y la parte inferior es la inserción de la porción corta. Y esto puede llegar a tener
como veremos, alguna importancia a la hora de planificar los tratamientos y a la hora de planificar también nuestro diagnóstico de estas patologías. Arriba la porción larga, abajo la porción corta, que es la que más se va a lesionar o donde suelen empezar las lesiones. Para valorar el tendón distal del bíceps decimos que es fundamental incluir este tendón en el plano axial, cosa que, como digo, probablemente si analizamos estudios de resonancia que nos envían prácticamente no pasa nunca. Y otro de los planos que nos puede ser útil para valorar específicamente el tendón distal del bíceps es este plano descrito por Jufré, que es el plano FAPS, en flexión del codo, abducción del hombro y supinación del antebrazo, y hacemos los cortes siguiéndose el eje de la diáfisis humeral dirigidos a valorar la tuberosidad bicipital. De esta forma vemos, como vemos en la imagen de la derecha, perfectamente definidos en todo su trayecto distal, el tendón distal del bíceps y también el del braquial anterior. Estas patologías las vamos a valorar mejor en este plano. Además, el tendón va a estar tenso, que es uno de los problemas que tenemos cuando hacemos el estudio. En los planos convencionales normalmente el tendón está envolviendo la tuberosidad bicipital y no está tenso. Y esto es un paciente que tiene dolor anterior del codo, que vemos estas imágenes de una colección líquida o líquido, claramente líquido, en estas secuencias de PFAT-SAT, rodeando un tendón que por lo demás puede que tenga un poquito de tendinopatía, pero no le vemos mayor patología. Y estas preguntas me habría gustado cargarlas, como hacemos en otras de las charlas, pero acabo de terminar la charla hace media hora, no nos ha dado tiempo. Entonces, me gustaría preguntaros, ¿esto para qué creéis que es? ¿Que es derrame articular? ¿Que es una bursitis bicipitorradial? ¿O que es una tenosinovitis del tendón distal del bíceps? No podemos saber lo que opina la audiencia, pero la respuesta a esta pregunta es clara. El tendón distal del bíceps no tiene vaina sinovial, tiene paratendón, como tiene el tendón de Aquiles, pero no tiene vaina sinovial, con lo cual no existe la patología de tenosinovitis. Lo que tenemos es una bursa que evita o que proviene del roce con la tuberosidad bicipital en los movimientos de pronosupinación, y esa bursa se llama bursa cubital o bursa bicipitorradial, que es este paciente lo que tenía era una bursitis bicipitorradial que se asocia con frecuencia a la patología del bíceps. Insisto, valorar el tendón del bíceps en todos los planos. A mí me gusta mucho el plano axial, como vemos en la imagen de la derecha, y vemos cómo la rotura parcial suele empezar en el margen radial del tendón, que es lo que roza mecánicamente con la tuberosidad bicipital. Aquí es una rotura seguramente de más del 50%, pero todos los planos nos valen. Quizás el que menos nos vale es el plano sagital, porque las roturas no están orientadas en el plano sagital. Y es un plano que está muy bien para las charlas, pero no es el mejor para valorar la patología. Sin embargo, el plano coronal, como vemos en la imagen central, nos deja ver con total perfección esta rotura, incluso cuantificar perfectamente esta rotura de prácticamente un 80% del tendón. Y vemos también que hay edema, que hay un poquito de bursitis bicipitorradial asociada. Este es un paciente con una rotura que no es completa, porque cuando nos fijamos, sobre todo en la imagen central, marcado con una flecha, vemos que hay una pequeña porción tendinosa. En el resto de planos nos podría parecer que es una rotura completa. Importante valorar esto, como digo, en el plano axial. Y en el plano axial parece que tenemos una porción en la primera imagen claramente insertada, aunque en el resto nos parece que el tendón está roto. Y esto, si hacemos un FAPS, si hacemos esta proyección especial que os digo, ¿nos va a ayudar a valorar mejor esta lesión? Pues claramente sí. Vemos imágenes sucesivas desde superior a inferior y vemos en la primera imagen la porción larga del bíceps insertándose correctamente. No está respetada por completo porque cuando bajamos al siguiente corte, que todavía es porción larga, ya está roto, y desde luego los siguientes cortes vemos cómo está roto y un poquito retraída la porción corta. Podemos ser muy precisos y es importante porque las roturas de más del 50% son quirúrgicas y cada vez hay una tendencia mayor en centros especializados en codo en hacer reparación selectiva en la huella, en su footprint, cada porción corta y cada porción larga. Estoy convencido que es algo que lo veremos cada vez más. En cuanto a las roturas completas, suelen ser clínicamente de un diagnóstico muy evidente, pero a veces el paciente, cuando la rotura no es completa o cuando la rotura no está retraída y hay mucho hematoma, no es fácil de valorar esto clínicamente y es una de las pruebas, una de las causas de petición de pruebas de imagen más frecuente que tenemos. Este es un paciente que al traumatólogo no le parece que el tendón esté roto y cuando vemos la resonancia magnética vemos que está perfectamente roto en la totalidad, pero no está retraído porque en la imagen de la derecha vemos que está respetada la aponeurosis bicipital, una prolongación aponeurótica que da la unión músculo-tendinosa del bíceps hasta la fascia antebraquial medial y que cuando no está rota va a hacer de tirante,
como hace el ligamento sacrotuberoso con los isquiotibiales, para evitar la retracción. Y aquí los métodos de imagen vamos a ser importantes a la hora de poder, o van a ser importantes a la hora de establecer el diagnóstico. Cuando la rotura es completa y afecta al acertus fibrosos, vamos a tener una retracción, un signo del Popeye, y aquí nuestro papel es bastante más limitado porque el diagnóstico es clínicamente evidente, salvo documentar una cosa evidente, no tenemos mucho papel. En cuanto a las lesiones ligamentarias, recordar que aunque leemos literatura americana y parece que todo lo único importante es la patología del lado medial, la inestabilidad más frecuente en cualquier medio es la inestabilidad posterolateral. En nuestro medio no hay prácticamente deportes de lanzamiento, o al menos como en Estados Unidos no hay béisbol, no hay ese tipo de deportes, y la patología del lanzador es mucho menos frecuente. Entonces, cuando hablamos de estabilidad posterolateral, da pena no poder tener una votación online, pero decir, ¿o sabéis cuál es el ligamento más importante? ¿El colateral radial propio, el colateral cubital lateral o el ligamento anular? En la estabilización posterolateral, el más importante es el ligamento colateral cubital lateral, un ligamento que tiene un nombre raro porque se origina a nivel cubital, es decir, aunque sea la parte más importante del complejo ligamentario radial, se origina en la cresta de los supinadores del cúbito y va a rodear por detrás la cabeza, a envolver por detrás la cabeza del radio para insertarse en la parte posterior del epicóndilo lateral. Parte muy importante, fundamental en la estabilidad posterolateral. El ligamento colateral radial también tiene una gran importancia, y recordar que el ligamento colateral radial, que está por delante del colateral cubital lateral, va a tener una inserción distal prácticamente por completo ligamentaria en el ligamento anular. Es un estabilizador muy importante también del ligamento anular y por lo tanto de la pronosupinación. Tenemos el ligamento anular que va desde los márgenes de la cavidad sigmoidea menor del cúbito, englobando, rodeando la cabeza del radio, haciendo de tirante que sujeta de una forma muy firme esta articulación y por lo tanto estabilizando la pronosupinación. Y ¿es fácil ver estos ligamentos? Pues tenemos el problema de que el ligamento colateral radial lo solemos valorar muy bien, el ligamento anular se valora muy bien, pero el ligamento colateral cubital, aparte de tener una gran variabilidad anatómica, tiene un trayecto oblicuo. Entonces, hay gente que describe la utilidad de hacer cortes oblicuos o secuencias 3D con reconstrucción oblicua. Este plano oblicuo de 20 grados en sentido posterior, si es verdad, como vemos en esta imagen central izquierda, vemos cómo nos deja valorar en todo su trayecto este ligamento desde la cresta de los supinadores del cúbito, rodeando el cuello y la cabeza del radio hasta insertarse en el epicóndilo lateral. Otra de las cosas que puede ser útil es hacer... Esto es especialmente útil en los pacientes que vienen con dificultad para hacer el estudio en extensión completa porque vienen con una lesión aguda, es que hacer los cortes siguiendo el eje de la diáfisis del húmero con un poquito de flexión nos ayuda mucho también a valorar la patología ligamentaria y en concreto del ligamento colateral cubital lateral. Pero como eso no lo hacemos sistemáticamente, lo que tenemos que aprender es en los cortes convencionales valorar estos ligamentos. ¿Y cómo se hace? Como en todas otras partes del organismo, valorando cortes secuenciales sucesivos, identificando las estructuras anatómicas. En este primer corte vemos el ligamento colateral radial y vemos que la parte distal está insertada en una banda finita que es el ligamento anular que rodea la cabeza del radio. Por detrás del ligamento, seguimos viendo el ligamento colateral radial propio. Siguiente corte, vemos ya el ligamento colateral cubital, desde la cresta de los supinadores, epicóndilo lateral, insisto. Y esta es una imagen cadavérica que nos muestra el complejo ligamentario lateral y vemos esta banda tan impresionante que forma el ligamento colateral cubital lateral, y cuando vemos esta imagen cadavérica nos imaginamos que este sí que es un ligamento importante para estabilizar en sentido posterolateral. También cuando vemos la imagen de resonancia más posterior vemos que es un ligamento muy grueso, muy potente, y que aunque no lo veamos en toda su extensión, como cuando hacemos cortes oblicuos, valorando cortes secuenciales también podemos valorar esta patología. El ligamento anular lo vemos muy bien en los cortes sagitales, está marcado con flechas el margen anterior, que es más grueso que el margen posterior, y en el plano axial lo podemos ver en cortes sucesivos. Esta imagen que vemos pseudomeniscoide en este corte axial es la plica posterolateral, que luego veremos. Seguimos y vemos el siguiente corte, ya vemos el ligamento anular en toda su extensión. Siguiente corte lo seguimos viendo y siguiente corte lo seguimos viendo porque, como vemos en la imagen cadavérica, es una banda ligamentaria de más de 10 milímetros de diámetro craneocaudal y lo vamos a ver en muchos de los cortes dependiendo del grosor que utilicemos. Yo creo que estos cortes son de 2 milímetros, lo vamos a ver en 4 o 5 cortes tranquilamente.
La inestabilidad posterolateral, como decimos, es la más frecuente. La lesión del ligamento, de estos ligamentos, va a condicionar inestabilidad en varo y rotación externa, y con mayor frecuencia, decimos, se va a lesionar en primer lugar el ligamento colateral cubital lateral. Ocurre en nuestro medio, sobre todo en dos circunstancias: las caídas, y otra muy importante, nada despreciable, hoy como no habrá muchos traumatólogos lo podemos decir, como iatrogenia secundaria al tratamiento de epicondilitis lateral, y muy especialmente en gente que se somete a procedimientos de tratamiento artroscópico de la epicondilitis lateral. La lesión del complejo ligamentario lateral de origen traumático va a ocurrir siguiendo un patrón de lesión muy característico que se describe como el círculo de Hori. Empieza el grado 1 con lesión del ligamento colateral cubital lateral. Progresa circularmente afectándose el ligamento colateral radial propio, la cápsula anterior y posterior, que sería el estadio 2. Estadio 3A es cuando se rompe la banda posterior del ligamento colateral medial, y el estadio 3B es cuando se rompe la banda anterior del ligamento colateral medial. Esto sería, me están llamando porque mi mujer se lleva mi coche y me llaman los de la alarma. Esto es horrible. Bueno, esto sería un estadio 1, en el que vemos una rotura completa del ligamento colateral cubital lateral. Vemos cómo está no solo roto, sino que está retraído, y vemos perfectamente, tanto en el corte más posterior como en el un poquito más anterior, vemos este ligamento retraído. Y vemos que también probablemente hay una afectación del tendón extensor cubital del carpo, que es una asociación muy frecuente. Este sería un estadio 2, vemos que está roto el ligamento colateral radial propio, el colateral cubital lateral, y vemos además otra serie de hallazgos asociados, como la rotura prácticamente completa del tendón extensor común y las contusiones óseas características en la parte posterior del epicóndilo, y en este caso no hay, pero en la cabeza del radio también es muy frecuente. Y este es un ejemplo de un estadio 3B. La resonancia nos da una valoración perfecta. Aquí vemos un paciente con una luxación de codo aguda, o probablemente bastante aguda, en el que vemos una rotura completa del complejo ligamentario lateral, rotura parcial del tendón extensor común, y vemos marcado con una flecha la rotura de la inserción distal de la banda anterior, que es el principal estabilizador medial, y que está roto en este paciente, es decir, ya sería un estadio 3B. Además, en la imagen de la derecha, en el corte sagital, vemos una pequeña avulsión ósea que parece una pequeña avulsión banal. Es una fractura grado 1 de la apófisis coronoides, pero como vemos incluso en esta imagen sagital, está desplazada anteriormente el extremo distal del húmero, porque esto genera una gran inestabilidad, más que la inestabilidad ligamentaria. Las lesiones del ligamento anular, normalmente, más que roturas, que también pueden ocurrir, son luxaciones intraarticulares. Sabemos que eso ocurre con relativa frecuencia en los niños, pero en el adulto también pueden ocurrir en el contexto de inestabilidad posterolateral. Este es un paciente que vemos una estructura triangular que ocupa el compartimento radiohumeral. Está roto de forma crónica el ligamento colateral cubital en la siguiente imagen, y esta imagen que vemos en la derecha nos marca perfectamente que es el ligamento anular. Parece como un menisco que esté dentro de la articulación, y este menisco que está dentro de la articulación es el ligamento anular, como se confirma en la artroscopia. Es una luxación intraarticular de la parte anterolateral del ligamento anular en la articulación, causando una clínica característica de bloqueo y de chasquido articular con la flexoextensión. La inestabilidad medial la estudiamos mucho porque es muy frecuente en Estados Unidos. Nosotros no vemos tantos casos de inestabilidad medial realmente. Ocurre en nuestro medio con mucha más frecuencia por traumatismos, por caídas con la mano en extensión. Sabemos que nos tenemos que estudiar que en los lanzadores es frecuente que esto ocurra por un mecanismo de sobrecarga mecánica crónica, en un cuadro que vamos a repasar brevemente ahora. ¿Cuál es el estabilizador más importante de la parte medial? ¿La banda anterior, el ligamento de Cooper o la banda posterior? Pues el más importante, prácticamente el único importante estabilizador que tenemos en la parte medial del complejo ligamentario lateral es la banda anterior. Es lo que realmente es un ligamento colateral que estabiliza al valgo. Va desde el epicóndilo medial a un tubérculo que hay en la base de la apófisis coronoides, que se llama tubérculo sublime. En este esquema vemos la banda posterior, que parece muy grande porque es una banda muy extensa, pero sin importancia biomecánica. Realmente forma el suelo del túnel cubital. Por encima de esta banda va a ir el nervio cubital. Y el ligamento transverso de Cooper es una curiosidad anatómica que no tiene realmente importancia biomecánica. La variabilidad de estos ligamentos también es muy importante, y en estos ligamentos normalmente se valoran muy bien en los planos estándar, especialmente en el plano coronal.
Aquí vemos el tubérculo sublime, marcado en la imagen de la derecha, el ligamento homogéneo y hipointenso en todo su trayecto, y lo podemos ver en diferentes cortes. Vemos cómo se ve perfectamente en toda su extensión, y esta ya sería la banda posterior, que es más planita, más delgadita y con menor importancia biomecánica. Hay un cuadro que ocurre en los lanzadores, que es el síndrome de sobrecarga en extensión y en valgo, en el que se produce una lesión del ligamento colateral medial no por un traumatismo único, sino por microtraumatismos en el lanzamiento, que esto se va a producir, es una distensión progresiva del ligamento colateral medial. Este estrés en valgo lo va a provocar también fuerzas de compresión en el compartimento lateral, con unos hallazgos muy característicos y patológicos en esta localización, y finalmente se va a producir un cizallamiento en el compartimento posterior con un cuadro que llamamos impingement posteromedial o cambios degenerativos en la zona posteromedial del olecranon. La inestabilidad crónica de tobillo, como digo, de codo, nosotros la vemos menos en este contexto de lanzadores, pero la tenemos que conocer. Aquí vemos ejemplos de cómo vemos la anatomía normal del ligamento colateral medial. Esta es en la parte izquierda vemos una anatomía que vemos con mucha frecuencia, un ligamento homogéneamente hipointenso en todo su trayecto. Recordar en la segunda imagen esta banda, que es la banda posterior, que es el suelo del túnel cubital. Ahí vemos marcado el nervio cubital y cómo pasa por debajo la banda posterior. Y uno de los problemas que tenemos en cuanto a las variantes anatómicas del colateral medial es que es bastante frecuente que la inserción proximal, como vemos en las dos imágenes de la derecha, sea una estructura multifasciculada, como nos recuerdan otros ligamentos como el ligamento del tobillo del tobillo. Vemos que tiene haces fibroadiposos interpuestos y esta alteración de señal no nos debe confundir con una rotura o con una lesión parcial, porque es anatomía absolutamente normal. Diferentes ejemplos de rotura. El primero es una rotura completa aguda de la inserción proximal. El segundo es una rotura completa aguda, pero con una avulsión ósea, que vemos marcada con la flecha. El siguiente es el signo de la T, un signo muy característico que implica despegamiento de la inserción distal del tubérculo sublime, creando un espacio virtual. También esto puede ser una variante anatómica, hay que tener cuidado. Normalmente tenemos que hablar de otros signos, primero la historia clínica y otros signos para estar seguros de que esto es una rotura parcial. Es una rotura parcial de un paciente con un estrés en valgo, y la imagen siguiente nos marca un ligamento engrosado que lleva tiempo de evolución, pero que está desinsertado. Es una rotura completa crónica proximal. Fácil de identificar en estudios de resonancia magnética si hacemos las cosas bien. Y este es un paciente que nos viene con, probablemente por un estudio de epicondilitis, como la mayoría de los que vemos, y vemos esta imagen que en la zona del cóndilo humeral, que nos plantea dudas. Nos plantea dudas si esto es una delaminación condral, si hay falta cartílago, si es una lesión ostocondral o es una variante anatómica. No sé si, creo que la imagen sagital nos va a dar probablemente el diagnóstico. Esto es una variante anatómica de primero de resonancia de codo, que es el pseudodefecto del capitellum. Como vimos, el espacio articular del húmero distal, las superficies articulares, tróclea y cóndilo humeral están orientados 30 grados en sentido anterior, y el cartílago llega hasta esta cresta que hace el cóndilo humeral con el epicóndilo, marcado con una línea roja en la imagen cadavérica y en la imagen también de escáner 3D. Y por lo tanto, cuando estamos cortando en esta zona, lo que estamos viendo es una zona sin cartílago articular, que muchas veces es irregular y que además con mucha frecuencia, como vemos en este paciente, vamos a tener quistes en estas zonas, que son quistes alrededor de los canales vasculares, que son una variante anatómica. Esto es un pseudodefecto del capitellum, no es una lesión osteocondral. Esto sí es una lesión osteocondral. Las lesiones osteocondrales ocurren sobre todo en varones entre los 12 y los 15 años, sobre todo gente que hace deportes de lanzamiento especialmente. Nosotros no vemos sinceramente muchas, y están prácticamente siempre localizadas como esta en la zona anterior del cóndilo humeral. Lo mismo que cualquier localización de las lesiones osteocondrales, resonancia magnética nos va a dar el diagnóstico, que muchas veces no es evidente, por supuesto, el diagnóstico, el estadiaje preciso que marca el pronóstico de estos pacientes. Recordar que también es más frecuente en los lanzadores, pero que en algún caso vemos excepcional, la enfermedad de Panner. La enfermedad de Panner es una osteocondrosis que va a afectar al cóndilo humeral entre los 4 y los 8 años normalmente. Es una osteocondrosis como otras que conocemos, como el Kohler en el tobillo, una apariencia radiográfica y en imagen a veces muy, muy fea, con un hueso
a veces fragmentado, muy hipodenso, muy hipointenso en todas las secuencias de pulso, que nos hace pensar en una osteonecrosis. Esto realmente no es lo mismo que vemos en el cólera. Estos pacientes normalmente evolucionan sin ningún tipo de tratamiento especial y sin ningún tipo de secuela y sin ningún problema en la vida adulta. En cuanto a las lesiones óseas, no voy a hablar mucho, simplemente recordar una de las que sí vemos con mucha frecuencia, que son las fracturas ocultas. Siempre que hagamos en urgencia una radiografía de un paciente que ha tenido un traumatismo, hay que valorar el signo de la vela, buscar las líneas adiposas. En esta imagen cadavérica vemos las tres o las dos principales almohadillas adiposas que tenemos en el codo, que son interarticulares extrasinoviales. En la parte posterior vemos la almohadilla olecraniana, en la parte anterior la almohadilla coronoidea, y estas almohadillas, cuando hay derrame articular, se desplazan y nos hacen esta imagen marcada con flechas que se llama el signo de la vela. Esto, aunque no lo veamos, mientras no se demuestre lo contrario, es una fractura oculta. Lo mismo cuando hacemos una eco y tenemos dudas y vemos derrame articular, hay que pasar a hacer una prueba que probablemente, sí, yo estoy de acuerdo, probablemente yo haría un escáner, pero también la resonancia magnética nos va a demostrar con total perfección las fracturas y es una opción también en el contexto de sospecha de fractura oculta. Y brevemente hablar de un cuadro muy poco frecuente al que tengo especial cariño, es un artículo que hicimos hace unos años con gente que está a la mesa, como Carlos Capiel, que es el principal impulsor de este artículo, con Rodríguez San Martino, un traumatólogo de Mar del Plata, y también con Alejandro Rolón, que estudiamos la patología del impingement posterolateral. El impingement posterolateral es un cuadro infrecuente que ocurre sobre todo en deportistas y se presenta clínicamente con dolor posterolateral y con chasquidos, una sensación de snaping, de chasquido en la flexoextensión del codo. Es poco frecuente, pero vemos casos en deportistas y también los vemos asociados a epicondilitis y normalmente se malinterpretan estos hallazgos como epicondilitis lateral que tiene una alta prevalencia. De hecho, es una de las causas a tener en cuenta también cuando se hace el tratamiento, cuando fracasa el tratamiento puede ser por una asociación con patología de las plicas. En las plicas son repliegues sinoviales, restos del desarrollo embrionario, el codo se desarrolla por cavitación mesenquimal en tres cavidades que se van fusionando y los restos de esos tabiques embrionarios van a ser las plicas sinoviales. No sabemos si tiene una función, probablemente no está demostrado que tenga ninguna función mecánica, estabilizadora y parecen remanentes sin ninguna función. En el codo tenemos un repliegue radiohumeral que cubre la cabeza del radio en el margen periférico con una parte posterolateral que es la que vamos a ver prácticamente en todos nuestros estudios de resonancia. Veréis que vienen muchos artículos como menisco radiohumeral por el aspecto en resonancia, pero no es un menisco porque no tiene fibrocartílago ni función de menisco. Tenemos un repliegue lateral, como vemos en este esquema, marcado con un 2, un repliegue anterior que es muy poco frecuente y un repliegue paralelocraniano externo. Estos repliegues los vamos a ver en nuestros estudios de resonancia, hay que conocerlos, saber que pueden ser a veces irregulares de forma normal y que aunque dejamos que cuando son mayores de 3 milímetros son patológicos, yo de eso no me fío absolutamente nada. Vemos en la imagen central el repliegue lateral y el repliegue superior en un paciente que no tiene ningún problema de dolor posterolateral del codo, que parece que está un poquito irregular y engrosado y es absolutamente normal. Esto sí es un paciente con dolor posterolateral del codo, con varias resonancias y ecografías que hablan de epicondilitis lateral, tiene un tendón extensor común absoluto y totalmente normal, o error frecuente de diagnóstico ante una patología mucho más prevalente, y aquí lo que vemos es que hay en una resonancia, no es una artro-RM, vemos que hay derrame articular posterolateral, distensión del receso y que el repliegue sinovial está engrosado, alterado de señal y además hay sinovitis y pequeños tabiques fibrosos alrededor. Este es otro ejemplo muy parecido, siempre los hallamos muy parecidos. Vemos que este repliegue tiene unos márgenes irregulares, pero además es muy grueso y tiene sinovitis focal. Yo, aunque me gusta hacer artro-RM, la resonancia convencional normalmente es bastante fiable también para valorar esta patología, que se trata, como vemos aquí, idealmente con resección artroscópica y con muy buenos resultados. No sé si me ha tenido tiempo porque he terminado la charla con demasiada prisa, no he tenido tiempo a ensayarla, pero esto es, no me he saltado las neuropatías para intentar no irme demasiado tiempo. No sé si me estáis oyendo tan siquiera. Y terminamos. Daros las gracias y no os perdono el bife de chorizo. No, esto no sustituye al bife de chorizo. Bueno, se intercambia por un jamón, te digo. No, jamón ya lo tengo yo aquí muy bueno, no. Bueno, Luis, muy buena la charla. Había una pregunta de la gente que
decían si en el caso de epicondilitis, hepatología y tendinopatías vos diferenciás de alguna forma cuáles son los tendones más afectados y si eso tiene una relevancia en la terapéutica. Me he perdido la pregunta, perdón, estaba viendo lo de la alarma del coche, discúlpame. ¿Cuáles son los tendones más afectados? Sí, los tendones que más afectan. Si en caso de una epicondilitis, una patología de los tendones, en caso de ruptura parcial o ruptura de alguno de ellos, vos le das importancia a señalar cuál es el tendón afectado en tu informe Sí. o... Siempre lo digo, y como os enseñé, si hacemos los 3 planos, y sobre todo si es algo que muchas veces ves que faltan las resonancias, si utilizamos los cortes parasagitales, donde se ve muy bien la extensión anteroposterior y el plano axial, vamos a definir muy bien qué porción tendinosa está afectada. Y realmente yo creo que sí es interesante el definirlo. Yo sí que lo pongo en mi informe, está afectado rotura, el porcentaje, la dimensión antero-posterior y si está afectado sobre todo el extensor radial corto, el extensor común de los dedos, o si está afectado parcialmente el extensor cubital del carpo. Yo lo reflejo en los informes, sí. ¿Que eso tiene una repercusión en el tratamiento? Bueno, realmente la mayor parte de las epicondilitis se van a tratar de forma conservadora, con lo cual no sé si eso va a tener una gran repercusión en el tratamiento, pero cuando le hacen el tratamiento quirúrgico hay que entrar a quirófano y ver que no se ve todo tan fácil, que lo que se hace es, generalmente la cirugía que se hace es de desbridamiento, aunque cada vez la tendencia es hacer más reparaciones, que es lo que te dicta que debe ser más lógico que hacer una tenotomía, que es realmente lo que hacen en el desbridamiento. Y ahí yo creo que a medida que va avanzando el tratamiento, tu papel puede ser más importante. Como hemos visto en otras partes del organismo, va a ser más importante definir la extensión a medida que cambie el tratamiento. Y ahí, bueno, antes de todo eso, ya vamos a entrar después con el doctor José Luis del Cura, que está silenciado, porque si no diría algo con respecto al tratamiento. Y otra pregunta, en la medición de las rupturas preguntan si utilizás, qué plano utilizás, si usás porcentaje, más del 50, menos del 50, la importancia de eso en indicar o no indicar una cirugía, ya sea en bíceps, por ejemplo, ¿no? Lo que estaban diciendo. El micrófono. En bíceps, la mayor parte de la gente, lo único que diferencia es más o menos del 50%. Lo mismo que en el manguito rotador. Más del 50% ahí deberían ser tratadas quirúrgicamente, menos del 50% deberían ser tratadas de forma conservadora. Yo creo que esto también irá cambiando con el tiempo. Hace unos años veíamos que no se operaban, ahora vemos que se operan mucho más y hay ya pues artículos que nos muestran que respetar el footprint perfecto de la porción corta y la porción larga podría ser interesante, al menos a nivel teórico. Todavía en nuestro medio eso no existe, podría ser interesante a nivel teórico. Desde luego la resonancia, y nosotros tenemos la capacidad de ser precisos. A día de hoy no tiene repercusión excesiva en el manejo de los pacientes, pero sí que podemos definirlo con precisión. Y en una inestabilidad lateral, ¿vos estadificás también o es solamente descriptivo? ¿Tus informes son más descriptivos o estás a favor de estadificar, digamos, por el tema del intercambio con traumatólogos, etcétera? Los traumatólogos saben esa clasificación, pero a mí me gusta decir que ligamentos están afectados. El codo se sabe poco, ¿eh? No sería extraño de cuando pones, a mí me ha pasado, igual a alguno lo ha pasado, a mí me ha llamado algún traumatólogo para decirme, oye, esto de ligamento colateral, cubital lateral, aquí este es un error de tipografía, ¿no? Digo, no, es un error de conocimiento el que tienes. Es decir, el codo se sabe poco en términos generales. Si viene de gente que se dedica mucho al codo, pues lógicamente, como en cualquier caso, la demanda va a ser mucho mayor de nuestros diagnósticos. Y preguntan también qué secuencia y qué plano no pueden faltar en una RM de codo. También cada uno tiene su ¿Hay que hacer uno solo? Hombre, yo creo que hay que hacer los 3 planos, ¿no? En una resonancia de codo, a todos nos gusta mucho el plano coronal. A mí es el que más me gusta porque es cuando llegas a esta articulación el que más se parece a la radiografía y el que es más amigable. Pero si me tuviera que quedar con una única secuencia, me quedaría con el plano coronal, sí. Bien. Pero como hemos visto, yo soy fanático del plano sagital en las epicondilitis y del plano axial, pues para ver el tendón distal del bíceps, pero probablemente el plano coronal, yo el bíceps lo veo muy bien también en el plano coronal, me quedaba con el coronal, sin duda. Bien, bien. Luis, ¿Sí? consulta.
En caso de tendinopatías, ¿qué considerás que son signos de mal pronóstico que podés encontrar en la resonancia? Pues hombre, no me lo sé muy bien esto. ¿Cuáles son de mal pronóstico? Realmente hay una discordancia clínico-radiológica en la patología tendinosa que la conocemos en todos los sitios. Hay pacientes que vienen con lesiones muy, muy extensas y no tienen ningún problema, gente que tiene pequeñas lesiones y tiene un gran problema clínico. Yo además trabajo en un mundo con patología deportiva, un porcentaje menor, pero sobre todo trabajo patología laboral y entonces aquí hay un tema mucho más complejo y más difícil de tratar. Siempre te dicen los traumatólogos, a mí las epicondilitis me van el 90 y pico por ciento bien en la medicina privada y en la laboral me van bien el 2%, ¿no? Es decir, hay muchos condicionantes. ¿Cuáles son de mal pronóstico? Desde luego la extensión y sobre todo un factor que es fundamental de mal pronóstico es la afectación del ligamento colateral lateral, que ahí esos pacientes son siempre sintomáticos. Te hago una pregunta más, no sé si estamos bien con tiempo o ya hay que terminar. Hacemos la última. En una tendinopatía del bíceps, ruptura de un bíceps, después un posquirúrgico que empieza con sintomatología o dolor. Vos lo estudias de forma distinta, le ponés siempre contraste, esperás un tiempo, o sea, tenés un protocolo específico para el dolor posquirúrgico de un bíceps. No meto contraste, no soy yo, no vive mucho lo del contraste conmigo, no vive mucho y yo hago un protocolo exactamente igual. También te digo que aquí en el posquirúrgico a mí me gusta especialmente la ecografía. Antes el tendón distal del bíceps parecía que lo valoramos muy mal, se valora espectacular en la eco y a mí me gusta más la eco que la reson en el posquirúrgico, para un bíceps, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Fede. Bien, clarísimo todo, como siempre, impecable tus presentaciones. Y ahora le damos paso a Guille para que lo presente a José Luis del Cura, por favor. Bueno, primero a Luis agradecerle la clase magnífica, el trabajo que hay atrás de dibujar, de conseguir los dibujos, de conseguir los pacientes, los cuadros anatómicos, son días y días que uno le roba o que invierte para tenerlo, así que muchísimas gracias por compartir. Y ahora voy a presentar al doctor José Luis del Cura, que también tenemos dos españoles muy modestos que ponen poca cosa de lo mucho que tienen, de sus presentaciones, de sus premios, de sus trayectorias. Yo diría que, como dice en el Twitter el doctor José Luis del Cura, es una persona que no se puede quedar quieta. Es una persona de acción y es obvio por eso que encontró el lugar y vocación y maestría en intervencionismo. Es una persona que tiene muchísima experiencia y son pocas veces donde uno puede combinar ver la experiencia de alguien en un área y transmitirlo con tanta facilidad. Yo tuve la suerte de rotar con él y el que me inició en el estímulo para empezar, así que no encuentro mejor persona que José Luis para pincharnos un poquito y para empezar a no soltar el transductor, pero con una mano empezar a agarrar una aguja y empezar este camino. José Luis, todo tuyo. Muchas gracias, Guillermo. Siempre es un placer estar con vosotros. La verdad es que... Un segundito, voy a compartir pantalla. La verdad es que el año pasado estuve en este mismo congreso. Lo único que estuve allí en Buenos Aires y la verdad es que fue muchísimo más agradable que el de este año. Espero que esto no se convierta en una maldita costumbre porque la verdad es que no me hace demasiado feliz. Me apunto a esa deuda que tenéis con Luis y evidentemente creo que un año de estos nos quedamos pendientes para el bife de chorizo que eso... pero en Buenos Aires, en Argentina y no virtualmente. Y efectivamente mucho mejor el bife que el jamón, que efectivamente yo creo que el nuestro es un poquitín mejor que el nuestro. Bueno, voy a hablar yo de una parte diferente. Luis ha puesto la ciencia aquí, el conocimiento. Lo mío va a ser mucho más ligero. Voy a intentar
hablar de una cosa de la cual la mayor parte de la gente tiene poco conocimiento. Mi objetivo va a ser pues, hacer un poco pues, lo que mi apellido dice. Voy a hacer de predicador, de cura, y voy a hablar de cosas que son poco habituales. Hablaré de los procedimientos realizados con control ecográfico en extremidad superior. Parece que cuando se habla de procedimientos en extremidad superior, el hombro lo acapara todo. Hay mucha vida, hay mucha extremidad superior más allá del hombro. Hablaré de la técnica, de los fármacos que utilizamos, de las complicaciones, de cómo prevenirlas, de cómo tratarlas, de las indicaciones, de la utilidad y la eficacia de estos procedimientos, pero sobre todo mi objetivo va a ser que todos los asistentes, cuando hayan oído mi charla, les entre un frenesí intervencionista y corren rápidamente al acabar la sesión a realizarlos directamente porque les entusiasme. Tal como me entusiasma a mí, la verdad es que es algo muy divertido. Al final les daré un motivo añadido para hacer este tipo de procedimientos que yo creo que les va a interesar y les va a gustar. Dos comentarios rápidos sobre la técnica de punción. La técnica de punción que utilizamos en miembro superior, más allá del hombro, va a ser fundamentalmente una técnica que utiliza transductores lineales de alta resolución y siempre lineales. Es muy raro que tengamos que utilizar un transductor convex porque casi todos los elementos, todas las partes que tenemos sobre las que vamos a actuar son muy superficiales, sobre todo cuando hablamos de la mano y de la muñeca, incluso también en el codo. Normalmente utilizamos una técnica de manos libres, que es la técnica que se ve justo en esa imagen de mi compañera, y básicamente es una técnica la cual uno agarra el transductor con una mano. A veces se me escapará otra palabra que no es agarrar, ya saben ustedes cómo somos en España, utilizamos otro término que en Argentina tiene un significado bastante diferente. Si pasa y se me escapa, pues consideren la traducción que ya saben que tiene. Suele ser muy útil también el utilizar a veces, sobre todo en zonas pequeñas, este tipo de transductores, los transductores de palo de golf. Es de decir que cualquiera de los procedimientos que voy a hablar no es imprescindible la utilización de un transductor de palo de golf. Yo he utilizado, todos ellos los he realizado tanto con transductores de palo de golf como con transductores normales, lineales normales, y se pueden realizar perfectamente. Y luego algunas cosas que suelo utilizar prácticamente siempre, y es que cuando pincho yo siempre sigo el plano del transductor, con alguna excepción de la cual hablaré de forma específica, pero siempre para entrar con la aguja en los sitios siempre es ideal seguir el plano del transductor porque uno ve exactamente dónde está y hasta dónde llega. Y en segundo lugar, muy importante, intentar que la aguja sea lo más paralela posible, como vemos aquí, a la superficie de la sonda, porque de esa manera vamos a ver la aguja muy bien y vamos a verla en toda su extensión perfectamente. Este mismo año se ha publicado recientemente un artículo que habla precisamente de este tema, de las indicaciones y de los procedimientos guiados por imagen en general, pero en particular la mayor parte de ellos son por ecografía en el sistema musculoesquelético. Es un documento de consenso en el cual se reunieron, pues yo creo que la gente que más sabe de intervencionismo en Europa, y bueno, luego estaba alguno que les engañó, que era yo, pero básicamente tratamos sobre diversos aspectos del intervencionismo y uno de los artículos era sobre el codo y la muñeca. Y en este documento se hablaba de varios procedimientos y los procedimientos que se pueden realizar en codo y muñeca son unos cuantos. Esto es una lista de algunos que se me han ocurrido sobre la marcha, pero evidentemente podría decir algunos más. Estoy seguro de que muchos de ustedes cuando han venido aquí a escuchar esto probablemente pensasen que el número de procedimientos que se pueden hacer básicamente es el tratamiento del codo de tenista y poco más. Realmente podemos hacer casi lo que se nos ocurra. De hecho, de la mayor parte de estos procedimientos que hemos visto pasar en esta lista, yo empecé a realizarlos ahora a unos 10 años no más y he ido incrementando cada año el número de los que hacía progresivamente, porque a fin de cuentas uno lo que tiene que hacer es conocer la técnica y conocer la patología, la fisiopatología y la terapéutica para saber en qué casos podemos sustituir a tratamientos mucho más agresivos mediante tratamientos mínimamente invasivos en los cuales la guía ecográfica es perfecta. Todo el mundo pensará, evidentemente, como más probable o más que iba a hablar fundamentalmente de las tendinosis insercionales. Ya Luis ha hablado fundamentalmente de ello, de las patologías de la epicondilitis y de la patología que simula la epicondilitis. La epicondilitis, ya lo comentó Luis, es básicamente un proceso degenerativo que va a dar lugar en ecografía, sobre todo cuando realizamos la ecografía para realizar el procedimiento, vamos a ver básicamente un tendón conjunto engrosado, normalmente hipoecoico. Si ponemos el Doppler cronométrico
vamos a ver un aumento de vascularización, es muy frecuente encontrarnos con calcificaciones endosopáticas en la zona de inserción, es muy característico que duela selectivamente a la presión y que duela característicamente cuando uno contrae los músculos que se insertan en esa zona. Y bueno, tengo algunas preguntas para hacer. Esta es la primera. Yo no sé si la tenemos montada o no. Guillermo, al final está montada. Sí. Sí. Las preguntas son un poco peculiares. Vamos a ver, vamos a evaluar su grado de conocimiento. ¿Está ya? Avisarme cuando esté. ¿Está ya? Ahí salió. Hacerle una ecografía bien hecha. ¿Cómo? La verdad es que me han decepcionado un poquitín. Pensaba que conocían un poco más. La respuesta, un segundito, clarísimamente, es... Espera un segundito. A ver, un segundo. ¡Epa! Estrechar su mano al enfermo, ya que somos gente educada. Ahora explicaré por qué. Bueno, estos son algunas de las algunos de la evidencia que se publica sobre el tema de la epicondilitis en este documento de consenso del que hablaba antes. Es un documento en el cual se había revisado prácticamente todo lo publicado al respecto. Y básicamente la evidencia que había sobre el tratamiento percutáneo de la epicondilitis no era mucha, la verdad, a pesar de todo lo que se ha dicho. Se llegaba a la conclusión de que las infiltraciones de corticosteroides son eficaces a corto plazo, una evidencia significativa, pero que no deben ser usados como primera línea del tratamiento en la tendinopatía crónica, porque son realmente, están concebidos fundamentalmente para la tendinopatía más aguda, que la punción seca puede ser beneficiosa en la epicondilitis lateral, el nivel de evidencia es un poco menor, y que la inyección del PRP tiene buenos resultados, pero que sus resultados realmente es similar a la de la punción seca, porque realmente probablemente la causa del funcionamiento de que el PRP vaya bien se debe precisamente a que la punción seca forma parte de su procedimiento, del procedimiento. Hablaré primero rápidamente sobre las infiltraciones terapéuticas. Es una práctica muy habitual en la epicondilitis y lo más habitual es que lo realicen normalmente los clínicos, los traumatólogos, y lo hacen normalmente, pues como decimos nosotros, aquí te pillo, aquí te mato, es decir, sin control de imagen, sencillamente cogemos al paciente, vaya, se me escapó, tomamos al paciente, le decimos, le vemos dónde le duele y justo allí le pinchamos rápidamente sin encomendarnos ni a Dios ni al diablo. ¿Qué pasa? Que lógicamente una punción realizada por palpación es una punción que normalmente va a tener poco éxito. ¿Por qué? Porque podemos pinchar en la zona grasa, donde evidentemente el corticoide lo único que va a producir es una necrosis grasa. Podemos pinchar dentro del tendón, donde lo que vamos a hacer es hacer un daño al paciente tremendo y además causarle incluso un daño en el tendón. Hoy en día, prácticamente yo creo que debería ser proscrita la práctica de dos aproximaciones diferentes, una desde un lado y desde el otro, en la cual realizamos la infiltración justo en la superficie del tendón. Aquí tenemos un vídeo en el cual vamos a verlo yendo desde el lado contrario, desde la zona proximal hacia distal. Hay que utilizar, no sé si se me oye, me pone aquí que la conexión en internet es inestable. Hay que utilizar... Ahora está bien. Está bien, ¿no? Tenemos que utilizar para este tipo de procedimientos agujas relativamente finas, suelo utilizar un 22 normalmente, y siempre inyectar en el borde del tendón inflamado sin entrar dentro. Yo suelo aconsejar el uso de corticoides potentes como el acetonida de triancinolona. Suelo meter dosis de hasta 40 miligramos, que para mí es una dosis en general estándar y que es la que funciona bien. La verdad es que es muy útil. La utilización de este tipo de procedimientos es tremendamente efectivo, sobre todo a corto plazo, aunque tiene un problema, y es que en las tendinopatías crónicas el dolor, aunque desaparezca al principio, si no se ha corregido la causa desencadenante va a volver a aparecer. Es verdad que puede repetirse, pero la experiencia enseña que si uno repite varias veces estas infiltraciones en pacientes a los cuales les ha ido primero la primera vez y les ha ido bien durante 4, 5, 6 meses, la siguiente vez va a durar menos y la siguiente menos. El efecto es cada vez más corto. Tienen un problema además, y es que pueden producir una complicación que hay que conocer cuando se realiza la infiltración, y es esta que vemos aquí. ¿Ven? Aquí este es un codo de una enfermera mía, la que le hizo una infiltración, en la cual vemos una alteración del color de la piel en el codo. Esto es una típica atrofia cutánea y es característico, es un efecto colateral característico de la inyección de triancinolona. Lo vamos a ver en cualquier situación en la cual inyectemos triancinolona muy cerca de la piel. No pasa nada, lo único que el paciente
paciente y el médico tiene que saber lo que ocurre, saber que existe, avisarle normalmente al paciente de que le puede ocurrir, no pasa nada porque al cabo del tiempo desaparece espontáneamente y no tiene ninguna implicación. Algunos recordatorios sobre las inyecciones de corticoides en las epicondilitis. Hay que recordar al paciente que a pesar de que los corticoides van muy bien a corto plazo y el paciente nota una mejoría muy rápida, no puede hacer lo que le dé la gana y hay que procurar que el paciente más o menos mantenga cierta disciplina para hacer que el efecto le dure lo más posible. Tiene que evitar el ejercicio en la zona infiltrada durante un par de semanas, hay que decirle que no cargue pesos durante 6 semanas. Suele ser conveniente ampliar el número de semanas en 2 o 3 para que el paciente nos haga caso en 2 o 3 semanas menos, que es lo que van a hacer siempre. Si les dices que tiene que estar 6 semanas sin coger peso, con un poco de suerte lo hará durante 4 semanas, o sea que no sé cómo será la gente en Argentina, pero probablemente sea como aquí, me imagino. Hay que evitar siempre las inyecciones intratendinosas, esto es muy importante. No suele ser conveniente realizar, como se ha visto antes y comentado antes, como tratamiento de las lesiones crónicas, y luego es importante también recordar que no hay que realizar infiltraciones repetidas una detrás de otra sin comprobar sus efectos. A mí me gusta, sobre todo en patología como la epicondilitis, en la cual tenemos un problema y es que muchas veces hay determinadas patologías que pueden ser confundidas con epicondilitis y que no tienen nada que ver. Antes el doctor Cerezal ha hablado de varias de ellas. Entonces es conveniente comprobar sus efectos. A mí me gusta siempre espaciar, no realizar una segunda infiltración jamás o un segundo tratamiento antes de 1 mes o 6 semanas del primer tratamiento. Y luego, si en la primera inyección no hemos conseguido un cierto alivio, no merece la pena realizar una inyección en el mismo sitio. Es decir, no hay que repetir las cosas que no funcionan. Ya se sabe que una de las definiciones de estupidez es repetir una y otra vez la misma acción esperando un resultado distinto. Hemos visto de esto bastante últimamente con la pandemia. ¿Qué pasa cuando tenemos una epicondilitis refractaria, una epicondilitis que nos ha ido bien al principio con las infiltraciones, pero luego vuelve y luego ya poco a poco el tiempo de recurrencia es cada vez más limitado, más corto? Pues tenemos una segunda posibilidad, que es un tratamiento de lo que llamamos un segundo escalón, que consiste básicamente en una punción seca, una tenotomía realmente, porque realmente hacemos un procedimiento quirúrgico pero de forma percutánea. Se puede también hacer una inyección intratendinosa de sustancias irritantes, pero la mayor parte de las veces vamos a utilizar en el codo, vamos a utilizar la tenotomía, la punción seca. También se puede inyectar PRP, o sea, factores de crecimiento en el interior de los tendones para producir, en todos los casos el objetivo siempre es el mismo, que es intentar conseguir una reacción inflamatoria, una reacción cicatricial que produzca de alguna manera un tendón de una naturaleza mucho más sólida, mucho más resistente y evitar, reemplazar el tejido, el tendón, la parte del tejido del tendón que está más deteriorada. Es decir, intentamos crear una especie de neotendón mediante la proliferación de los fibroblastos y el colágeno generado por estas acciones. El tratamiento percutáneo que realizamos nosotros básicamente consiste en lo que se ha denominado la punción seca. A mí me gusta más llamarlo tenotomía porque es más parecido a lo que hacen los cirujanos, y que consiste en una punción repetida del tendón de todo el tendón, cubriendo toda la huella insercional. A mí me gusta mucho cuando existen calcificaciones endosopáticas en el borde, intentar romperlas o disgregarlas. Es muy difícil hacerlo, la verdad es que son muy resistentes, pero sí que es verdad que cuando no lo hacemos, normalmente no es infrecuente que se produzca recidiva. En cambio, cuando has conseguido disgregar parcialmente el calcio que hay en el borde, la verdad es que va muchísimo mejor. Y lo que hacemos básicamente es pinchar toda la huella insercional repetidas veces para producir, hasta pinchar el hueso, para intentar producir una inflamación, o sea, el sangrado, y que ese sangrado genere una nueva cicatriz. ¿Se puede acabar el procedimiento inyectando corticoides en la superficie o no? Esto es un tema que está muy en discusión. Nosotros hacemos las dos cosas, a veces depende un poquitín del día que tengamos para intentar comprobar un poco, ver la diferencia. La verdad es que no hay mucha diferencia. La única diferencia está en que el corticoide te produce un efecto a corto plazo más de buena evolución más rápido, mientras que cuando no utilizas corticoides tarda un poco más, pero en general el resultado a medio y largo plazo normalmente suele ser bueno de las dos maneras. Hay que recomendar al paciente luego que no abuse. El paciente se va a encontrar muy bien a los 15 días o 3 semanas, a veces se ponen a hacer inmediatamente el deporte que tienen absolutamente, que les ha conducido a esa condición, suele ser el tenis, el pádel. Ahora el pádel está haciendo aquí, me imagino que en Argentina también auténticos estragos. Hasta mi hermana, que no ha hecho deporte en su vida, se ha dedicado
parecido al pádel, lo cual me deja realmente sorprendido, algo debe tener. Y hay que decirle al paciente que espere 3 o 4 semanas antes de iniciar otra vez la actividad normal y la actividad deportiva, unos 3 meses. Eso es relativamente importante. Este es otro caso, vemos otro procedimiento, veis como que siempre es más o menos similar. Vamos a ver una punción repetida de toda la huella insercional, prácticamente a lo largo de todo él. La verdad es que uno de los problemas que tenemos con esto es que esto hay que anestesiarlo bien, puede doler. Luego hablaré un poquitín sobre temas de anestesia relacionado con este procedimiento. Este es lo que quería hablar. Verán, uno de los problemas que tenemos en este caso es que el tendón es doloroso cuando se pincha. A nosotros nos gusta realizar bloqueos anestésicos de los nervios que inervan el corticoides, el epicóndilo, unos minutos antes de realizar el procedimiento, unos 10 o 15 minutos. Y solemos hacer bloqueos anestésicos en las ramas antebraquial lateral y posterior del nervio musculocutáneo. Aquí tenemos dónde está situada la rama antebraquial lateral. Aquí lo tenemos. Vemos que lo podemos localizar muy cerquita del tendón del bíceps. Ahí subimos hacia arriba. Ahora lo vamos a ver marcado. Ahí está. Y ahora vamos a ver cómo la rama antebraquial lateral, y vamos a ver cómo realizamos el procedimiento inmediatamente. Ahí está localizado y ahora vamos a ver, ahí estamos introduciendo con una aguja, nos colocamos al lado del nervio, vemos el nervio aquí perfectamente definido y al lado del nervio lo infiltramos y hacemos un bloqueo anestésico de todo el nervio. Y el otro nervio que solemos pinchar es la rama posterior la rama antebraquial posterior del nervio musculocutáneo, que lo podemos localizar. Si aquí tenemos los músculos que van a ir a insertarse al epicóndilo, seguimos un poquitín más arriba, ahí tenemos el epicóndilo, justo ahí está llegando, y un poquitín por delante vamos a ver aparecer una pequeña rama nerviosa. Aquí está el nervio antebraquial posterior. Lo tenemos aquí, este es el nervio antebraquial posterior que está siendo infiltrado también con una aguja. Puede ser utilizado, no es imprescindible, pero la verdad es que a mí me gusta mucho realizar cada vez más bloqueos anestésicos antes de realizar un procedimiento. Lo puedes hacer con el paciente, le haces un tratamiento, le dejas fuera, esperas, pasas a 2 pacientes mientras tanto y luego le pasas al paciente y normalmente no le suele doler prácticamente nada, lo cual está muy bien. Cuando no nos va bien ninguna de las dos o el paciente recidiva después, a veces recurrimos a un tercer sistema. Esto lo hacemos muy pocas veces porque la verdad es que las tenotomías van muy bien, que consisten en un procedimiento quirúrgico, una simulación de un procedimiento quirúrgico, que es la liberación de la unión miofacial del extensor del quinto dedo, el extensor común de los dedos y el extensor radial del carpo, que es básicamente esto que van a ver aquí. Ahí tenemos, vamos un poquitín hacia arriba. Si nosotros vamos un poco hacia arriba, vemos que se van uniendo para formar el tendón los distintos músculos y aquí, justo en la unión entre el extensor radial del carpo y el extensor de los dedos, tenemos una poneurosis que si la pinchamos repetidas veces de forma transversal podemos desgarrarla y en algunos casos el desgarro y la infiltración de corticoides en esta zona nos permite resolver problemas, resolver dolores, epicondilitis que no hemos resuelto de la otra manera. Los resultados aquí son más irregulares. En algunos casos va bien, en otros no tan bien, pero bueno, siempre queda al final la cirugía como último camino. Y estarán preguntando, y esa pregunta que nos ha hecho, ¿a qué venía lo de estrechar la mano que nos contó, como ustedes dirían, el boludo este? En España boludo tiene otra acepción. Por una razón muy sencilla, y es que cuando nos vienen los pacientes a los radiólogos para un procedimiento, para un tratamiento, normalmente han pasado por unos 10 o 15 médicos diferentes que les han recomendado de todos y les han hecho de todos. Cuando nos llegan a nosotros es muy frecuente que el paciente pueda tener una epicondilitis, es verdad, pero a veces tiene otras cosas. Y una de las causas más frecuentes y que a mí al principio me causó problemas y al final, después de haber aprendido, ha dejado de causármelos, es el hecho de que muchas veces la causa de la patología está en las neuropatías, en una neuropatía específica de codo. También hay otras causas. El doctor Cerezal antes ha hablado de varias causas, de varios motivos por el cual podemos tener patología que simula epicondilitis, pero una de ellas son las neuropatías. Y las neuropatías en el codo son relativamente más frecuentes de lo que se piensa y además son pacientes que normalmente han recorrido medio mundo cuando llegan a donde nosotros. Muchos de ellos han sido incluso enviados al psiquiatra. Esto no es broma ninguna, es muy habitual. En Argentina me imagino que todavía será más frecuente que aquí, que le envíen a uno al psiquiatra. Pero
Esto se debe normalmente a que las patologías por atrapamiento de los nervios en el codo pasan con mucha frecuencia desapercibidas y son muy frecuentes. Nos podemos encontrar con atrapamiento del nervio radial, tanto en el surco espirideo como, la más frecuente con diferencia, la localizada en el nervio interoseo posterior, en la arcada de Frost. También pueden estar atrapados el nervio mediano, sobre todo a la altura del túnel del pronador redondo, entre las dos cabezas, o también podemos encontrarnos atrapamientos en la zona del túnel cubital, o hay alguna más menos frecuente. La que más se confunde con la epicondilitis es la primera, la segunda, la del nervio interoseo posterior. Por eso, cuando el paciente viene con un problema de epicondilitis, una exploración guiada por ecografía antes de realizar ningún procedimiento es imprescindible. Hay que estar seguro de que el paciente tiene una epicondilitis y no tiene otra cosa. Yo por eso a todos los pacientes les pido que me estrechen la mano con fuerza, porque cuando el paciente no le duele el codo al estrecharle a uno la mano con fuerza, hay que pensar en la posibilidad de que la patología esté en otro sitio. Y siempre hay que hacer una exploración del nervio interoseo posterior, sobre todo porque es un nervio que con frecuencia, cuando se atrapa, produce un cuadro muy similar, aunque de localización ligeramente diferente a este, y se trata de forma completamente distinta. El atrapamiento de la rama motora del nervio radial, del nervio interoseo posterior, debe ser explorado explorando la salida del nervio del canal radial en la cara dorsal del antebrazo. Es justo la cara dorsal, un poquitín relativamente antero radial aproximadamente. Y el sitio más frecuente de compromiso es la entrada de la arcada de Frost. Ahora vamos a verlo. Un caso, aquí lo tenemos. Vean cómo el engrosamiento marcado del nervio justo antes de meterse en la arcada de Frost es un atrapamiento, es un engrosamiento fusiforme. Aquí lo vemos como sigue el nervio entre los cubitales. Perdóneme un segundito, que intento pararlo ahora. ¿Y cómo lo tratamos? Pues sencillamente haciendo una inyección guiada por ecografía que se puede hacer de forma prácticamente tremendamente selectiva justo alrededor de la zona engrosada del nervio. Ahí lo vamos a ver, ahí estamos inyectando, vemos el nervio, aquí el nodulito y justo al lado hemos visto cómo inyectábamos, ahí tenemos la aguja inyectando justo al lado del nervio en esta zona, y además incluso vemos cómo el líquido se mete en la arcada de Frost, se va metiendo por ahí en todo el canal del nervio. No se olviden de esta patología, no se olviden de este nervio cuando les vengan pacientes con epicondilitis. Perdón, José Luis, dime. Una pregunta. Preguntan si hay algún diámetro del interoseo posterior o una relación entre la entrada y antes de entrar o comparación con el contralateral, más allá de la clínica o la palpación. ¿Vos tomás alguna medida? ¿Comparás? No utilizo medidas, básicamente un engrosamiento fusiforme asociado a una clínica específica. La clínica, aunque parezca mentira, cuando uno hace ecografía, la clínica es importantísima, porque la clínica muchas veces define un hallazgo que puede ser normal de uno que no lo es. Incluso patologías, hallazgos que nos parecen patológicos, cuando el paciente no se queja de nada y no tiene molestias, deben ser considerados variantes de la normalidad. Y sin embargo, cuando existe un dolor intenso, lógicamente cualquier hallazgo que veamos debe ser tomado con sospecha. Yo creo que es una cosa importante. Creo que es importante recordar precisamente esto, la importancia de la asociación, en ecografía, de la asociación entre la valoración clínica del paciente y los hallazgos ecográficos. Aquí es completamente distinto. Nosotros tenemos al paciente al lado. Esto es muy importante de recordar y quiero remarcarlo, sobre todo en los procedimientos. Nosotros tenemos al paciente allí y podemos hacer con el paciente lo que queramos. Esto es distinto que la resonancia. La resonancia tiene un hándicap absoluto y por eso este tipo de cosas le cuesta verlas, porque nosotros estamos buscando en la resonancia sencillamente hallazgos que no sean habituales. Pero la variante fisiológica de la normalidad es enorme, con lo cual la resonancia tiene un problema enorme, y es que el paciente no te puede decir me duele aquí, me duele allá. Puedes ponerle una bolita en el sitio donde el paciente te duele, pero cuando el paciente cambia de posición, hace movimientos, el dolor siempre está relacionado con el movimiento, el sistema musculoesquelético, y es precisamente en ese movimiento cuando precisamente encontramos la definición de dónde está la patología. Por eso recomiendo hablar mucho con el paciente. Esto es importante, es una cosa que a los radiólogos se nos ha olvidado y tenemos que volver a recuperar. Bueno, un comentario breve sobre las patologías más frecuentes. Paso muy rápidamente por encima, porque esto es conocido. Una de las patologías más frecuentes, la bursitis olecraniana, es relativamente frecuente. De hecho, este caso, esta bursitis olecraniana es mía, es mi codo realmente, que me lo pincharon mis compañeras, y básicamente se trata muy bien. Se pincha, se vacía, se envía, si sospechamos, si el líquido sale turbio, hay que enviar a microbiología. No es infrecuente que sean infecciosas. De hecho, esta era por un meticilín resistente.
no me pregunten cómo llegó allí, pero era por eso. Pero bueno, cuando no es inflamatoria se puede tratar también si recibe con inyección de corticoides, o a mí me gusta mucho con esclerosis con etanol. Se mete el estanol, se espera una horita sacando un volumen equivalente a la tercera parte de lo que sacamos, se espera una hora, ahora se retira y normalmente va bien. A mí me fue desde luego muy bien. Otra de las zonas donde de las bursas que se pueden inflamar es la bursa del bíceps, que es no es infrecuente tampoco que la veamos inflamada. Y por supuesto los gangliones son ubicuos en la mano porque al ser muy superficial, lógicamente estamos viendo los bultos con frecuencia y sobre todo los pacientes que lo tienen, no les gusta tener ese bulto ahí y muchas veces van a que se lo traten. Antiguamente se operaban, se hacían cirugías con cicatrices enormes y se volvían a reproducir una por otra, se pueden tratar muy fácilmente. Traigo este caso porque es de una amiga, de la mujer de un amigo, y es bastante antiguo, pero me gusta, le pinchamos, le vaciamos, de estos trato todas las semanas, trato 3 o 4. Me gusta mucho teflonado alrededor, las agujas de acceso vascular, aquí las llamamos Avocat, pero es una marca, y básicamente lo que hacemos es pinchar, vaciar, dejamos el Avocat adentro y por la Avocat metemos luego corticoide, normalmente en el interior se puede meter alcohol también, dependiendo de lo que se quiera, y este es el control, los 4 meses de este mismo paciente, como veis, había desaparecido. Pueden recidivar, si reciban no pasa nada, que se vuelve a repetir y ya está. Y luego, hablando de infiltraciones, la más habitual es la que hacemos en las tenosinovitis, y la tenosinovitis en la mano muñeca, la reina es el de Kerben, la tenosinovitis de Kerben. Y básicamente se tratan todas de la misma manera, inyectando en el interior de la bursa, en el borde del tendón inflamado, corticoides. A mí me gusta mucho la triacinolona, como veis, le hago una propaganda tremenda. Suelo utilizar dosis de hasta 40 miligramos. Y una cosa muy importante, las tenosinovitis, muy recomendable la anestesia. Duele mucho la entrada en un tendón inflamado, en una vaina tendinosa inflamada, duele mucho. Por lo tanto, hay que anestesiar ampliamente. Y eso que nosotros aquí tenemos fama de no usar anestesia. Ustedes no son españoles y evidentemente este chiste no lo van a entender, pero aquí cuando hablo de que en Bilbao usamos anestesia todo el mundo se ríe porque tenemos fama de no usarla, no importa. Esto es un ejemplo de... Luis sí me lo entenderá. Esto es un ejemplo de una tenosinitis de De Kerben. Esta es la imagen típica y característica con este engrosamiento en la imagen longitudinal y en la imagen transversa también. Y este es el procedimiento, un procedimiento absolutamente estándar y típico como el que hacemos 25.000 cuando en este tipo de procedimientos. Entramos con la aguja al interior después de haber anestesiado y una vez que estamos dentro, con la precisión mayor que podamos, entramos hasta que empezamos a inyectar y el líquido se distribuye por la vaina. Vamos a ver cómo el líquido se distribuye. De hecho, no se va a acumular a pesar de que estoy inyectado todo el rato porque se está yendo para arriba y para abajo en la vaina. Vamos a pasar a procedimientos más complejos y más desconocidos. Y el primero de ellos va a ser el del síndrome del túnel del carpo. Pregunta. ¿Con quién hemos de empezar a hablar para tratar de síndromes del túnel del carpo? ¿Con el psiquiatra, el terapeuta, como dicen ustedes, el oftalmólogo, el ortopedista, el abogado o el ingeniero de caminos, que son los que aquí se dedican a los puentes, a los túneles? Cuando tú quieras, Guillermo. Vamos a ver. Con el ortopedista, qué poco original, qué poco original. Hasta con el ingeniero de caminos, ya la gente me está empezando a coger el humor y sin embargo nadie dice, prácticamente es una decepción, pero veo que prácticamente ninguno de ustedes ha acertado y es, ahora lo explico un segundito, a ver si pasamos, con el oftalmólogo, evidentemente. Vamos a ver por qué. Para el túnel del carpo, lo primero, muy importante, realizar un estudio anatómico detallado con ecografía de la zona que vamos a tratar. ¿Por qué tenemos que hacer un estudio detallado? Porque el túnel del carpo es un campo de minas. Un túnel del carpo tiene, pues el nervio mediano, por supuesto, pero tiene también nervios en la zona, tiene arterias. Los nervios son los más importantes de todos. Sobre todo hay una que es la rama motora tenar que sale del nervio mediano y que se le ha denominado tradicionalmente de forma jocosa el nervio del $1.000.000. Y eso se debe a que es la indemnización que se tuvo que pagar en su día a un ortopedista a alguien que le cortó este nervio durante una cirugía. O sea que incluso la cirugía de este nervio es problemática. Por lo tanto, todo lo que salga hacia radial es un problema. Podemos hacer varios procedimientos. En los pacientes con clínica leve,
a veces podemos realizar un procedimiento inicial que consiste sencillamente en realizar una infiltración. La infiltración es espectacularmente, tiene unos resultados espectaculares y es muy fácil de realizar. Mira, esto es una infiltración, aquí estoy entrando justo, estoy entrando a lo del bullón, me estoy metiendo justo debajo, aquí estoy debajo y justo pegadito, estoy entrando pegadito y estoy inyectando ahí. Ahora van a ver cómo meto el líquido, el corticoides en el interior y luego ya lo estoy infiltrando. Ahí estamos, volvemos a entrar, infiltramos todo alrededor, infiltrando toda la zona de alrededor. La infiltración de corticoides alrededor del nervio mediano, el procedimiento, por ejemplo, para hacer un bloqueo anestésico del nervio mediano para procedimientos en la mano sería el mismo. Ya diré en qué caso, el único caso en el que lo utilizo. Lo hablaré luego más adelante. El procedimiento, como vemos, es sencillo, se controla muy bien y suele tener un efecto espectacular en los pacientes, pero muchos de ellos van a recidivar. Y entonces, claro, nos encontramos con que los pacientes que recidivan hay que darles alguna solución. La solución normalmente ya saben que es quirúrgica. Básicamente es cuestión de cortar el retináculo flexor, el retináculo del túnel del carpo. En los últimos años han proliferado distintas propuestas de realizar de hacer procedimientos percutáneos para tratar el túnel del carpo. La verdad es que ha habido muchos, pues ahí están todos, yo creo, 2, 4, 6, 8, que bueno, la verdad es que algunos de ellos los comentaban aparentemente con mucho interés, pero al cabo del tiempo se dejaban de practicar, sabe Dios por qué. Algunos de ellos sé yo por qué se han dejado de practicar. Algunos utilizaban material específico, como este que tenemos aquí, este material como es una especie de bisturí de corte. La verdad es que nosotros nos planteamos la posibilidad de realizar este tipo de tratamientos, pero claro, no queríamos diseñar un material específico y al final nos planteamos hicimos pues como en la película de Apolo 13, ya saben, en la película de Apolo 13 que cuando tenían un problema y se les estaba llenando de dióxido de carbono, llega el ingeniero, no me acuerdo, era un actor un actor conocido, que coge una caja con todo lo que tenían ahí, se lo echan encima y dice, con esto tenéis que inventar un sistema para resolver el problema de los astronautas. Pues nosotros hicimos lo mismo. ¿Qué hicimos? Pues nos fuimos a recorrer el mundo y al final acabamos en el quirófano de oftalmología y encontramos esta maravilla. Y ahí viene el motivo por el que hay que hablar con el oftalmólogo. Esto es un bisturí oftalmológico. Tiene un nombre específico, es un bisturí estándar, que se suele utilizar. Lo pueden encontrar seguramente en el quirófano de oftalmología de su centro. Y decidimos utilizarlo para realizar, guiados por ecografía, cortes en el retináculo. Tiene una ventaja, solo corta por un lado, en el otro no corta, la punta es roma relativamente, no tiene riesgos, y lo otro importante de recordar cuando uno se mete a realizar procedimientos en el túnel del carpo es por dónde se tiene que meter uno. ¿Y dónde se tiene que meter? Pues donde no está, siempre huyendo de la zona radial del mediano e ir hacia la zona cubital. Entre el nervio mediano y el canal de Guyon existe lo que se llama la zona de seguridad, donde no hay ni nervios ni vasos normalmente. Si nosotros introducimos cualquier técnica en esta zona, podemos estar seguros de que, salvo que nos vayamos muy hacia radial o nos vayamos demasiado hacia cubital, esto la verdad es que aguanta bastante más, podemos estar seguros de que no vamos a dejar al paciente, no vamos a tener que enfrentarnos, que conocer el motivo por el que se llama el nervio, es el nervio del $1.000.000. Voy a enseñaros un ejemplo de alguno de los muchos que hacemos. La verdad es que últimamente estamos dando bastante. Este es un ejemplo de un túnel de un síndrome del túnel del carpo. Viene el cambio de diámetro tan marcado que tiene el nervio mediano aquí. Y el objetivo nuestro va a ser colocar justo por debajo del retináculo, colocar lo van a ver ustedes, colocar el bisturí que hemos visto justo por debajo para darle luego la vuelta de manera que se sitúe el borde de corte arriba, de manera que cuando retiremos, cortemos. Van a ver el vídeo completo, van a ver cómo introducimos primero el bisturí por debajo del retináculo. Ahí estamos, debajo del retináculo, hemos anestesiado previamente la zona y hemos disecado incluso para ver bien el retináculo. Ya estamos aquí. Esto es un corte axial, vemos que estamos debajo del retináculo, ahora que giramos y ya está el corte hacia arriba al girarlo y ahora ya estamos en longitudinal y vamos a salir cortando. Salimos y cortamos. Este procedimiento lo repetimos un par de veces y en casi todos los casos conseguimos realizar cortes de unos 3-4 centímetros en la zona más proximal del túnel del carpo. Y normalmente luego inyectamos corticoides y normalmente los pacientes suelen mejorar espectacularmente. Vamos con otro procedimiento raro. El tratamiento de los cuerpos extraños. ¿Qué animales son útiles para tratar los cuerpos extraños cuando uno se lo clave en una mano y no lo puede sacar?
El último es el animal más peligroso de todos. Respuesta, los traumatólogos, craso error. Otra vez me están decepcionando ustedes. Siempre queda el último la pregunta verdadera. Son claramente los mosquitos y los cocodrilos. Efectivamente. Aquí están el mosquito y el cocodrilo, que son dos pinzas sobradamente conocidas en cirugía. El mosquito es esta pinza de abajo y el cocodrilo o el Hartmann es la de arriba, que es una muy usada por los otorrinos. Y estas pinzas son las que vamos a introducir guiadas por ecografía en el interior del cuerpo de los pacientes para retirar los cuerpos extraños. Los cuerpos extraños, cuando son pequeños, tienen una desventaja y es que normalmente los traumatólogos, los ortopedistas o cualquier cirujano, cuando se quiere meter a tratarlos, va a tener un problema serio si no los palpa, porque no los ve. A veces nos dice, dime dónde están, señálamelo. Nosotros empezamos así. Nos decían, señálame dónde está para que entre. Claro, entraban allí, aquello era rojo, se ponían a tirar, hacían una escabechina y al final muchas veces el cuerpo extraño se quedaba dentro. Y entonces dije yo, bueno, pues igual hasta lo puedo conseguir yo porque si la pinza es fina, puedo introducirla y verla hasta donde está el cuerpo extraño. Y mira, esto es uno de los primeros que hicimos hace ya un montón de años. Aquí tenemos una espina vegetal clavada entre los dedos, esto es de interdigital, y aquí estamos sacándolo. Miren, aquí está el cuerpo extraño y aquí van a ver la pinza. Vamos a verla, aquí está. Ahí tienen la pinza, ven la pinza como la está abriendo, ya la he abierto, aquí está el cuerpo extraño, estoy avanzando hacia la pinza, avanzo un poquitín, ahí la he enganchado y tiro de ella hacia afuera y la saco fuera. Aquí está el cuerpo extraño. Si quieren, este mismo año, este mismo mes, hace nada, he publicado justo un artículo con la experiencia que hemos sacado como unos 60 o 70 cuerpos extraños. Ahora yo creo que andamos sobre los 80, porque la verdad es que ahora en el nuevo hospital no hago más que sacar cuerpos extraños, han venido todos de repente. Lo pueden ver aquí, está justo en el Radiographics, no tienen más que buscarlo y tienen ahí una información amplia más de la que le pueda dar yo aquí en esta charla. Vamos a ver otro ejemplo. Esto es un ejemplo muy típico. Esto es una típica, si lo han visto uno, lo han visto siempre, no hay ninguna duda de lo que es. Esto es una espina de palmera, característica. Para hacer el procedimiento, lo primero que hacemos es inyectar anestésico alrededor de la espina para, digamos, separarla de los tejidos alrededor, adyacentes, con control ecográfico. Y luego aquí ya hemos metido, esto es un mosquito, ya lo hemos metido hasta adentro, aquí estamos, y aquí agarramos, apretando, agarramos la espina, ya la hemos agarrado, y ahora vamos a sacarlo hacia afuera. Ahí estamos, y fuera. Perfecto. Y ya no hay espina. En un procedimiento relativamente sencillo, sobre todo en los cuerpos extraños de mayor tamaño, lógicamente son relativamente sencillos y que resolvemos un problema que normalmente nadie es capaz de resolver al paciente. Esto es evidentemente un procedimiento que debe ser realizado con mucha más frecuencia de lo que lo realizamos. Esta es la espina, aquí la ven, es una espina de unos 2 centímetros tenía aproximadamente. Son cuerpos extraños grandes, pero los hemos sacado muy pequeños, también, pequeñísimos. Siguiente, vamos a hablar del dedo en gatillo. Yo creo que esta respuesta es fácil. ¿Qué tenemos que hacer si nos piden una exploración en un dedo en gatillo? Decir, vos sos boludo, está bien dicho, yo me imagino que creo que es que se lo he oído decir esto muchas veces a Guillermo, creo que se dice así. Hacer una resonancia, más que nada porque es por la que más facturamos, remitirlo a la cirugía, porque el diagnóstico es obvio, hay que tratarlo con cirugía, empezar a doblar una aguja intramuscular o hablar de nuevo con el oftalmólogo. A ver si han mejorado. Veo que ya me empiezan a coger el humor. Casi. A la segunda. La respuesta es empezar a doblar una aguja intramuscular. Y ahora explico por qué. El dedo en gatillo es un engatillamiento del tendón flexor digital de la polea proximal del dedo que está causado por una metaplasia de la polea por fricción repetida que acaba engrosándose, esta polea, y que se da característicamente en la polea 1 de cualquier dedo, característicamente. He de decir característicamente, pero es verdad que yo en al menos 2 casos he tratado poleas A2, pero es excepcional. Lo normal es la polea 1. ¿Y qué es lo que vemos? Pues vemos un paciente que nos viene así. Ahí está, este es un paciente justo antes del tratamiento. Vale. Y lo que vemos es, en ecografía, podemos ver este salto. ¿Veis este salto de aquí? ¿Cómo salta? Plum. Es muy característico. La verdad es que no hace falta hacer ecografía para esto porque se ve, realmente es de visu. En ecografía lo que vamos a ver es un engrosamiento marcado de la polea 1, que lo vemos aquí, cuando hacemos una ecografía, un barrido ecográfico del dedo, que está justo en la cabeza del metatarsiano. Bueno, la verdad es que si fuese solamente esto, el hacer una exploración para un dedo en gatillo no tendría ningún interés, pero tiene interés precisamente por el tratamiento. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el tratamiento ha sido, bueno, conservador, a veces se pinchan corticoides en la zona para
tratamiento o la cirugía, pero se puede tratar también percutáneamente y lo podemos tratar con una aguja. Lo primero que tenemos que hacer para tratarlo con una aguja es anestesiar, que suele ser conveniente porque si no al paciente le duele bastante, y lo que hacemos es la anestesia, y siempre entramos de proximal a distal, desde palmar hasta el dedo. Y lo que hacemos es introducir una aguja intramuscular hasta situarnos en la vaina del tendón, justo en la zona adyacente a la zona de la polea, que la vemos aquí, e inyectamos anestésico para anestesiar la zona. A partir de ahí, el procedimiento es absolutamente indoloro, no duele nada, nada, nada. Y lo siguiente que tenemos que hacer es doblar una aguja. ¿Por qué doblar una aguja? Suelo utilizar agujas 20G, se pueden utilizar más gordas. ¿Por qué doblar una aguja? Porque es muy sencillo. Si nosotros no doblamos la aguja, para hacer lo que vamos a hacer, vamos a tener un problema, y es que nos va a rozar con la palma de la mano del dedo y no vamos a tener posibilidades de hacerlo. Por lo tanto, mi recomendación, esto es un truco que aprendí, que se nos ocurrió, vamos, así sobre la marcha, doblando la aguja funciona mejor. Suelo doblar la aguja de manera que el filo, digamos, el orificio quede hacia un lado, de manera que quede un filo cortante, porque es el filo lo que vamos a utilizar. Y al final la aguja se convierte en una especie de un mecanismo, un instrumento muy similar al de los antiguos cambios de marcha de los Renault o de los Citroën, estos cambios de marcha manuales que había que sacar y meter y que estaban en el salpicadero del coche. Pues esto es lo mismo. Y lo que vamos a hacer con este filo cortante es introducirlo hasta llegar a la polea, que la vamos a cortar. Ahí estamos en la polea y vemos cómo la pinchamos repetidas veces hasta que conseguimos debilitarla. Estamos pinchando una y otra vez, atravesando esta polea hasta debilitarla. Vamos a ver otro caso. Este es otro paciente. Aquí lo tenemos, hemos entrado dentro y vamos a ver cómo atravesó. Vamos a cambiar de eje ahora enseguida, una vez que hemos pinchado varias veces y hemos atravesado, y vamos a verlo en eje corto. A mí me gusta mucho ver en estos casos en eje corto, en transverso. Vamos a verlo enseguida. Un segundito, ya hemos atravesado. Ahí está, en eje corto. Vemos aquí cómo tenemos la polea engrosada y cómo estamos entrando repetidas veces en la zona de la polea una y otra vez hasta que conseguimos que esta zona de engrosamiento desaparezca. Y prácticamente veis que no tiene prácticamente polea en esta zona. Y este es el paciente antes de empezar y este es el paciente, ya ven que tiene la marca del forro aquí, después de salir. La diferencia entre esta imagen y esta imagen es de unos 5 minutos aproximadamente, que es lo que tardamos en hacer el procedimiento, y como vemos lo que es la herida que se produce como consecuencia es bastante más pequeña que la de cirugía. El resultado es espectacular, el tiempo efectivo es muy bajo, son unos 5 minutos. En todos los casos el procedimiento es indoloro, no tiene complicaciones, nunca hemos tenido ninguna complicación, y el dedo en el resorte desaparece siempre, en el 100% de los casos, al finalizar el tratamiento. En un estudio que hicimos hace tiempo comprobamos que tuvimos un 8% de casos de recidivas, de los cuales la mitad tratamos y lo resolvimos, y la otra mitad no quisieron tratarse y acabaron en cirugía los pobres. Perdón, siguiente. José, dime. Una pregunta. Aparte de la sección de la polea, ¿pones corticoide cuando te vas? O... Sí, pongo siempre corticoides por una razón, se me había olvidado, por una razón, y es porque lo que quiero es evitar que se produzca una cicatrización en la zona. El corticoide es muy bueno para evitar esa cicatrización, esa cicatriz en esto. Entonces lo que hago es poner corticoide y la verdad es que es fundamental. En esos casos lo meto en la vaina, justo en la vaina del tendón. Perfecto. Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer un radiólogo en la enfermedad de Dupuytren? Esto es una patología poco conocida en nuestro campo, de hecho, poco conocida como en el diagnóstico y en el tratamiento. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Perder el tiempo, diagnosticarlo, tratarlo. Esta pregunta tiene trampa. Esta pregunta debe ser respondida por un gallego. Gallego en el sentido español. A ver, bien, veo que han ido aprendiendo con el tiempo y ya hasta me cazan las preguntas perfectamente. Efectivamente, esta es una pregunta que debe ser respondida por un gallego. ¿A qué se debe esta respuesta? Porque, ¿qué respondería un gallego ante una pregunta, ante cualquier pregunta? Luis, no sé si estás por ahí. ¿Qué respondería un gallego ante cualquier pregunta? ¿Estás por ahí, Luis? Pues depende. Muy bien, efectivamente, eso respondería. Ya sé que un gallego en Argentina tiene otra connotación, pero en España, evidentemente, no nos hemos puesto de acuerdo Luis y yo. Como ven, no hemos tenido ninguna duda. Esto es una respuesta humorística, un artículo humorístico que salió en una revista gallega en la cual hacían una pregunta política potente a un grupo de gallegos y decían que, bueno, que las preguntas la respuesta era depende en un 60%, que sí en un 4%, que no en un 4%, y en la otra pregunta, que podía haber sido perfectamente una respuesta, es ¿por qué me lo pregunta? Que hubiera sido la siguiente. Efectivamente. Depende. Y la verdad es que eso el depende siempre, a mí siempre me ha parecido que
las respuestas de los gallegos encierran una gran sabiduría, en el sentido de que casi siempre las cosas no son blancas y negras, no son sí o no, dependen. Y efectivamente nosotros podemos hacer cosas, y va a depender mucho de qué es lo que nos planteemos para estos pacientes. Verás, la enfermedad de Dupuytren todo el mundo la conoce, es una fibrosis de la aponeurosis plantar superficial. Nosotros tenemos tratamientos específicos para la fibrosis de la aponeurosis en otra localización, como en la planta del pie, para el Ledderhose, en la cual realizamos infiltraciones y va muy bien en las enfermedades del Ledderhose. Pero el Dupuytren es distinto, porque el Dupuytren el problema que tiene es que la fibrosis, que se sitúa normalmente en una zona, en una fascia que no es demasiado, no es tan gruesa como la fascia plantar, lo que va a producir es una retracción en la mano, de la mano y de los dedos y nódulos cutáneos. Si solo produce nódulos cutáneos no hay problema, porque un nódulo no tiene importancia. Pero con el tiempo empieza a producir retracción y no es infrecuente que nos encontremos con gente que no puede estirar completamente los dedos y eso a veces les inhabilita. ¿Qué podemos hacer nosotros en el Dupuytren? Pues podemos no hacer nada, la verdad es que no, en la mayor parte de los casos no tiene sentido hacer nada, pero cuando el paciente tiene este tipo de patología está bien realizar una ecografía para ver si se identifican la zona de fibrosis y se identifica, aquí vemos dos ejemplos en dos proyecciones diferentes en los cuales vemos esta zona hipoecoica que normalmente la podemos seguir, son tractos lineales hipoecoicos que van de proximal a distal y llegan a alcanzar la base de los dedos y que a veces se asocia incluso con dedo en gatillo y lo podemos ver. Y no solamente, si lo hemos visto, podemos hacer algo más y es tratarlos. ¿Cómo tratarlos? ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento consiste en romper estas fibras que son, ya digo, de proximal a distal y romper esa unión de manera que liberemos el dedo y lo podamos estirar. Este es el dedo de un radiólogo, de hecho, de un radiólogo muy conocido, de hecho, miembro de la junta directiva de la Sociedad de Ecografía en estos momentos y que es paisano de Luis Cerezal, y Luis Cerezal ya sabe quién es, y en el cual tenía un Dupuytren. Vimos en la ecografía, veíamos que tenía una zona hipoecoica claramente subcutánea y lo que hicimos fue tratarlo. ¿Cómo lo tratamos? Primero con una aguja gruesa, una aguja 14G, es importante, y lo que hacemos es entrar en estas fibras e intentar romperlas de lateral a medial o de medial a lateral transversalmente para intentar romperlas y conseguir, romper esa continuidad y hacer que el dedo que está contraído se estire de nuevo. Y esto es el procedimiento. El procedimiento es muy sencillo. Consiste básicamente en entrar con esta aguja y repetir. Se nota el chasquido, la verdad es que cuando uno penetra en el interior de la zona de fibrosis, se nota la resistencia, es una resistencia a veces gomosa, a veces un poco más densa, pero conseguimos, después de haber repetido el procedimiento varias veces, podemos ir viendo cómo poco a poco el paciente va estirando el dedo y hay un momento determinado en que el paciente lo estira del todo sin ningún problema. Es un procedimiento, ya digo, sencillo y no tiene mucha complicación. Me gusta acabar siempre inyectando corticoide en la zona precisamente para inhibir la fibrosis, para evitar que se produzca una zona de fibrosis viciosa en la zona. Perdón, José, estamos con el tiempo medio justo. Esta es la última pregunta. ¿Cómo se llama el estadio? Está en el mejor estadio, el mejor equipo del mundo. ¿Cómo se llama este estadio? Voy a poner ejemplos. He puesto el Wanda Metropolitano, estaba a punto de quitarlo porque no sé, yo creo que a Luis igual le trae malos recuerdos, no sé, pero bueno, la vamos a dejar ahí. He puesto dos estadios argentinos de los equipos que jugaron la última Copa Libertadores en Madrid. San Martín tuvo que estar muy, muy feliz. No sé si esta la tenemos para el público. Así. No, bueno, pues hombre, está claro, es San Mamés, que es el campo del Athletic de Bilbao, que es el mejor equipo del mundo. Como sabes, esta es precisamente una foto en la cual se ve cómo el Barcelona, que está aquí, el Barça, se retira cabizbajo a los vestuarios después de haber sido derrotado como de costumbre. ¿Por qué lo traigo aquí? Pues porque el equipo de fútbol, el Athletic es rojo y blanco, la camiseta es roja y blanca, y evidentemente el rojo y el blanco a veces se nos olvida que forman parte de las cosas que podemos encontrarnos en el sistema musculoesquelético, porque podemos encontrarnos tanto pseudoneurismas como malformaciones arteriovenosas. Y todas estas se pueden tratar. Por ejemplo, este es un caso de una malformación arteriovenosa en la cual vemos un montón una clara malformación en el extremo distal del dedo. La paciente tenía un dedo que era como un palillo de tambor y se veía muy bien. Cuando ponemos el Doppler vemos bien, es una malformación de bajo flujo. Esto se puede tratar también percutáneamente, pero en el dedo la verdad es que llegar hasta aquí para los intervencionistas es un problema, pero se puede tratar percutáneamente. Entramos dentro con una aguja muy fina, normalmente un 25G, nos colocamos en el interior del vaso,
y luego posteriormente inyectamos espuma de polidocanol, que se hace muy fácil con aire y con espuma, pero se puede mirar en cualquier sitio, y esto va produciendo progresivamente una atrofia y una trombosis de la malformación. Esta la tratamos en 3 procedimientos y la verdad es que acabamos con ella con gran facilidad. Y esto es lo que se puede hacer. ¿Qué hay que recordar entonces? Primero, que la ecografía es, además de un excelente método diagnóstico, antes ha hablado Luis Cerezal, me ha sorprendido oírle hablar también de la ecografía, ha hablado de la maravilla que es la ecografía en algunos campos, pero sobre todo una maravilla como un sistema de guía de procedimientos intervencionistas en el sistema musculoesquelético, y puede permitir realizar procedimientos que son sencillos de realizar, que son baratos, que están al alcance de cualquier sitio, se pueden hacer en cualquier sitio, que su eficacia es muy elevada y sobre todo tiene una ventaja. Cuando ustedes hacen un diagnóstico, habitualmente con resonancia y demás, lo que están haciendo es dándole malas noticias al paciente, que está mal, que tiene algo, que tiene el otro, y lógicamente al paciente nunca les puede estar agradecidos. En cambio, cuando el traumatólogo se trata, pues siempre están agradecidos. Esta es una foto de mi bodega. Esto es, puedo decir que el 80% es el resultado de tratamientos musculoesqueléticos. Por lo tanto, yo no se ve la foto de la bodega. les digo que ya están tardando en empezar a apoyar. ¿Qué? ¿Que no sé? Ahí apareció la imagen. Ah, sí. Pues efectivamente, esto, si ustedes quieren tener una bodega como esta, pues tienen evidentemente que empezar a realizar este tipo de procedimientos, porque cada bodega, cada botella de aquí es un agradecimiento de un paciente, no voy a decir que una vida salvada, pero sí alguien que está agradecido, y esto es importante. Tienen aquí mi correo, si alguien quiere hacerme cualquier pregunta o cualquier historia después de acabado esto, siéntanse con absoluta libertad para hacerlo, siempre respondo. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Te propongo, estamos mal de tiempo, te hago como un ping-pong de pregunta y respuesta rápida. Te preguntan si utilizás algún tipo, ¿cuál es la preparación que usás para la hidrodisección de nervios, lidocaína, corticoide, fisio, a nivel miembro superior, para bloqueo e hidrodisección? Suelo utilizar lidocaína, que es el anestésico que tiene efecto más rápido. Y además es el de más corta duración, porque mis procedimientos son cortos, no quiero que el paciente esté mucho tiempo con la mano tonta o con el pie tonto, o sea que normalmente suelo utilizar lidocaína y es además muchísimo más rápido de efecto. ¿Volumen? Hasta rodear el nervio. Lo ideal es ir con los 10 centímetros cúbicos, pero no los vas a hacer. Un truco importante. Empezar la inyección subcutánea, de manera que el aire que podamos tener en un momento determinado en el interior de la aguja salga al exterior, porque si entramos y empezamos a inyectar con el aire dentro de la aguja, se nos va a llenar aquello de aire y va a ser un problema. Por lo tanto, empezar a inyectar, seguir avanzando, ir inyectando según se avanza para saber un poco dónde lo metemos, y una vez que estamos al lado del nervio, ya inyectar y rodearlo completamente. Bien, otra pregunta, si el tratamiento de punción seca, etcétera, para las epicondilitis se repite igual en otras tendinopatías, por ejemplo, trocánter. Sí, se puede repetir en todas las. El trocánter es menos eficaz. El trocánter vamos a encontrarnos con mucha frecuencia con roturas amplias de roturas, y en las roturas la verdad es que no van muy bien. Yo lo he utilizado en todos los sitios. En el codo, por ejemplo, lo he utilizado en el bíceps, por ejemplo, con buenos resultados. Lo he utilizado en prácticamente cualquier tipo de tendón que tenga tendinopatía. Hay 2 sitios donde no va bien, que son el tendón de Aquiles y el rotuliano. En esos 2 va entre regular y mal. Perfecto. No me gusta mucho. Y tengo 2 últimas de Dupuytren y ya estamos. Si el riesgo de sección del flexor del dedo y si lo repetís el procedimiento. ¿Cómo? Perdón, en el Dupuytren, el riesgo del tendón. No, hombre. Sí. Hay que procurar no darle al tendón. Tenemos un ecógrafo con alta resolución. Se supone que esto hay que hacerlo con un ecógrafo que tenga una imagen suficientemente buena. Es muy difícil, hay que ser muy bruto para darle al... Bueno, igual tú, Guillermo, quizá tendrías ese riesgo, pero hay que ser muy, muy bruto para darle al tendón, pero muy bruto. El tendón se ve muy bien. Siempre hay que superficiar este tejido tubular subcutáneo. Mi recomendación de todas maneras es utilizar buenos ecógrafos para esto. No se puede hacer esto con un ecógrafo de texto de sobremesa. Y te hago la última pregunta de Alejandro de Recoleta, que dice si utilizas algún tipo de fibrinolítico para Dupuytren o solo corticoides. Yo utilizo únicamente al final corticoides, no utilizo el fibrinolítico. Es un procedimiento que hacen los en mi hospital lo hace la gente que le hace cirugía de mano.
Pero la verdad es que los resultados con este tratamiento es infinitamente más barato, es mucho más rápido y son tan buenos como los de la fibrinolisis, ¿no? Yo creo que no merece la pena. Y no, al final utilizo corticoide nada más y va bien. Siempre es mejor el corticoide porque los resultados son algo mejor. He probado con y sin corticoides y los resultados con corticoides son algo mejor a largo plazo. Fede, ¿cómo venimos de tiempo? Estamos listos para ir terminando ya. Bueno. Así que les vamos a dar un agradecimiento enorme por el tiempo, por la dedicación y el esfuerzo para realizar estas charlas. Y bueno, aparte del agradecimiento, comprometerlos para el año que viene, si pueden, para estar presente en el próximo congreso, o sea, ojalá en forma presencial, y cumplir con la deuda que tenemos del bife de chorizo y otras cositas más. Y bueno, recordarle y agradecerle también a la audiencia que fue muy grande hoy, y recordarles que a partir de las 18:30 horas comienza el último módulo del día de hoy, que es en relación a intervencionismo. Y las clases van a estar grabadas para la audiencia también, y después se les va a informar dónde y cuándo, a partir de cuándo van a estar. Sí, muchas gracias, la verdad que las clases fueron buenísimas, y bueno, vamos a seguir disfrutándolas online, y el doctor Remy se compromete a invitar a todas sus familias cuando vengan a comer, no va a haber ningún problema. Perfecto. Pues muchas gracias, siempre es un placer. Gracias, Eduardo, por cierto, que he visto lo que me has escrito. Y nada, la verdad es que es un placer, pero es más agradable. Y yo me apunto lo de la cita para el próximo año. Luis, ya sabes que no tenemos más remedio que ir el próximo año a Argentina. No hay nada que más me apetezca a mí que volver a Argentina. O sea, este es mi país preferido en el mundo y bueno, con Uruguay, hay que decirlo, ahí. Más me gustaría que volver. Y Portugal, también hay que añadir Portugal. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias.